Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Perdón. A ver, uy, ¿qué es esto? Un pelamen, un pelamen. ¡Un pelamen! ¡Un pelamen, un pelufo! Aquí. Ching, ching. Ahí estamos. Muy buenas noches. Ay, madre mía, Virgen Santa. Qué paliza editar me estoy dando. Ay, me muero. Y ahora cuando termine del directo tengo que seguir editando. Mañana no sé si sacaré 1 o 2 vídeos. No lo sé. No lo tengo del todo claro. Porque los vídeos por la mañana no funcionan. No funcionan los vídeos por la mañana. Los pongo a las 12 del mediodía y no funcionan. No los ve ni el tato. Los pongo por la tarde y medio lo ve alguien. Entonces, tienen que ser por la tarde. No sé lo que haré. Ya veremos. A ver, dijo un ciego y se murió sin ver, pero seguramente en principio me gustaría que fueran 2 vídeos porque es necesario que sean 2 vídeos, pero seguramente va a ser uno y a tomar viento. Y ya está. Si puede ser, puede ser. Y si no puede ser, pues no puede ser. Así que ahí estamos. Muy buenas noches, Soren. Silvi, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí puntuales a vuestra cita. Bueno, pues vamos a comenzar con lo de siempre, que lo tengo yo por aquí preparado si lo encuentro, y dando las gracias a los miembros del canal, comenzando por Germán, Miguel Ferreira, Marcelo Gianacchini, El Negrenano Sarriá, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Caca, Guate, Sandra Ruiz, David Scatolini, Cira, Gravila Sagüenza, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arriagada, Dionisio, Aitor Recio, Federico de Luqui, Mario Sanabria, Fernando Redejoz, Fresi Navarro, Francisco Toro Godoy, Luz Pazos y Eduard Petcu. Oh yeah. Y ahora, muchísimas gracias a todos los Patreon, comenzando por Nora Secas, Chris, Soren Rack Watchmaker, Cira, Ángel Martínez Lleves, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto PB y Gemina Overseas. Muchas gracias, bonicos. Y aquí cierro. Muy buenas, Loki, buenas noches. Y bueno, pues a ver un segundito, que esto necesito saber si está funcionando, que es la plataforma morada. Vale, ¿entras en directo o qué? Or not. Ahora, vale, estoy en directo, perfecto. Y ahí, muy bien. Os recuerdo que hay una cosa que se llama like, que es gratuito y que luego están los superchats y los super stickers, que estamos a final de mes, a ver si cuadramos un poco. Pero hay gente que ha cobrado ya, que lo sé. Así que vamos a ver. Eso por ahí, con esas consideraciones. ¿Qué más cositas hay? Porque había más cosillas. Bueno, de momento que yo sepa no tenemos alertas sanitarias ni tenemos nada de nada. Y voy a contar una cosa que me ha pasado este fin de semana. Ahora sí que lo voy a contar. Madre mía. Me dejó un colega un autobronceador para las piernas, porque lo necesitaba para las piernas. Entonces me cogió y me dejó el autobronceador. Es un autobronceador de Clarins. Y la verdad que a nivel de hidratación es increíble. Lo que pasa que es de estos que son graduales y yo tengo las piernas súper blancas como el papel, vamos, más o menos pues como soy yo mismamente, blanco perdido. Y empecé a aplicármelo el fin de semana y yo veía que sí, me lo cogía y me lo echaba por la noche, porque la forma de aplicarlo era por la noche, evitando tobillos y rodillas, ¿no? El caso que empiezo a echármelo y, a ver, con la primera aplicación me noto que se va poniendo un poco el tono amarillento y va cogiendo un color así como amarillento óxido, normal. Me doy la siguiente aplicación al día siguiente y un desastre. Un desastre porque como soy tan blanco y el autobronceador oxida, evidentemente,
el tono es como demasiado amarillento en mi piel, que es tan sumamente blanca. Y entonces al final, mira, le he cogido, me he acercado a su casa y le digo, mira, tío, toma esto, porque esto no hay forma de... Esto no hay forma de usarlo. No, no, no. O sea, no se me han quedado las piernas amarillas ni nada de eso. Quiero decir que no sé. A ver, yo lo noto porque lo llevo. Si ahora mismo os enseño las piernas, no se nota absolutamente nada. No se nota nada. O sea, no. Las piernas están normales. O sea, es que están un poco amarillentas. Pero yo lo noto. Pero si le enseño las piernas por aquí, os puedo garantizar que no se nota ninguna diferencia. Ninguna diferencia. Lo que sí que digo que es un... a nivel de hidratación, hidrata que te mueres. No deja ronchas, que a lo mejor habría que echárselo más veces, pero yo soy tan blanco, tan blanco, tan blanco, que cuando me lo he atizado me daba tono amarillo. Es que me dejaba amarillo. Era amarillo, parecía chinico, en las piernas chinicas. Entonces he dicho, no. No. Y lo he cogido y se lo he devuelto. Nada, como llevaba 2-3 aplicaciones, porque no era, a ver, viernes, la noche del viernes, la noche del sábado, la noche del domingo, 3 aplicaciones. Y no me ha gustado y se lo he cogido y se lo he devuelto. Si me llega a molar, me acerco y compro uno. Vale 21 euros, pero es que no me merece la pena, porque es que para tener las piernas amarillentas, pues no. Si me las llega a broncear así, más bien marronicas, vale, que ya tampoco quería que tener las piernas negras ni nada de eso, quería tener un poco de color en la pierna. Pero que va mortal, mortal, amarillo, un tono amarillento, pero amarillo muy pálido, o sea, que de verdad que no se nota, o sea, es que no se nota, pero es tan sumamente pálido y además derivaba tan al amarillo el tono, que he dicho, mira, no me sirve esto, este producto no es para mí. Hay otros, por ejemplo, el de, es que no sé si es de Elizabeth Arden o de Estée Lauder. El de Estée Lauder. Hay un Estée Lauder que es buenísimo, pero no es tan hidratante. Esto te lo aplicas y además te hace te hidrata la piel, te deja una piel súper chula, ¿eh? El de Estée Lauder te lo aplicas y hay que ponerse guantes, lo primero. Es también poquito a poco, te lo aplicas por las noches y tal. Y ese deja un color muy guapo, lo que pasa es que hay que aplicarlo muy bien, porque como te dejes un poco de producto sin disolver bien en la pierna o en donde sea, se te queda un poquito de veteado en la pierna o en el sitio que sea corporal y hay que aplicarlo muy, muy, muy bien. Y yo no estoy para minucias ni cosas de estas. Y te tienes que poner guantes porque cuando, aun limpiándote las manos con el de Estée Lauder, el self-tan no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, aún aplicándotelo, si te lo aplicas con las manos y limpiándote muy bien, muy bien, muy bien, muy bien después de la aplicación, al final siempre te ves un poco las uñas y la zona de la uña y la cutícula y dices, se me ha puesto bronceada la cutícula. Así que ojito, cuidado, porque cuando apliquéis autobronceadores, lo mejor es siempre ponerse guantes y disolver súper bien. El de Estée Lauder funciona muy, muy bien, ¿eh? Lo que pasa que mancha en exceso y hay que, hay que frotting muy bien, muy bien, muy bien, porque marca. Este no marca nada, pero a mí me deja amarillento. Entonces he dicho, pues mira, chaval, te lo agradezco, gracias, 3 días de aplicación gratuita ahí que he tenido yo en mi casa, bueno, el tío me lo deja sin problema, pero no era mi producto. Te hiciste un rosa. No fue tanto, no fue tanto. Hola, Mara, buenas noches. El tono que limón en las piernas no queda, el tono de limón, sí, el tono de limón en las piernas no queda nada bien, de verdad que podría enseñarlo, pero es que no se va a notar nada la diferencia, si más o menos sería así, ¿eh? Lo digo en serio, o sea, lo que estáis viendo así, quizás un poco más así, pero es que fijaros cómo soy, o sea, es que soy así de blanco, o sea, mira, y si miráis aquí, mirad, el mejor ejemplo aquí, mirad, esto es el Orgaz es así, es blanco papel, entonces tú aplícate un autobronceador que no sea muy potente y se te queda amarillico, porque se queda amarillico, pues no me apetece quedarme color pomelo.
No me gusta quedarme color pomelo. Así que, pues nada, lo he cogido y se lo he devuelto al coleguita y ya está. Sin problemas. Es verdad, si no me lo cojo y me hubiese acercado a la tienda y lo hubiese comprado. Si me funciona, me lo compro. Uno que me funcionó muy bien, muy bien, muy bien, que además he ido a la tienda a ver si había, pero no había, es el de Nivea. Nivea, bueno, supongo que lo habrá reformulado, vete a saber cómo ya está, pero el autobronceador que tiene Nivea es súper chulo, ¿eh? Y deja un bronceado de piel muy guapo. Además, huele un poco a coco. Entonces, mola mucho. Pero volvemos a las mismas. Te lo tienes que aplicar bien y con guantes, porque en las manos, a pesar de que luego te estés frotting y limpiando muy bien, siempre el producto te coge y te tinta un poco la zona de las uñas, sobre todo es donde más me deja a mí la tintada. Pero que yo he sido muy de autobronceador siempre. Lo que pasa es que como me gusta probarlo todo, yo decía, bueno, cojo y si veo que me funciona el producto, pues hago una review. Pues yo que lo tengo, pues cojo y hago la review. Pero he preferido no hacerlo. Porque digo, ¿para qué voy a hacer una review de un producto que a mí en lo personal no me funciona? Yo no puedo decir si comprarlo, chicas, comprarlo, chicos, venga, oh, que os vas a que. Porque no puedo hacer eso, porque si luego me lo tires a la cabeza, como yo diga, hoy es buenísimo, y digo, a ver si es que se me queda amarillo filipino, parezco Isabel Preisler con esto. No, ella está más morena que nosotros, seguro. Un desastre, un desastre. A mí el de Nivea entre los deditos me puse morena. Que sí, Amara, es que pasa esto, pero el de que Nivea, que de verdad que el bronceador, el autobronceador de Nivea es buenísimo, pero tienes que aplicártelo con guantes. Mira, el de Steel Lauder, súper guapo. El de... Yo te lo digo, el de Steel Lauder, muy guapo. El de Nivea, súper chulo, pero en ambos dos, guantes. Guantes, 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 porque como no te pongas guantes, la has liado. Luego hay otro de Lancaster, que es bajo ducha, me parece que es. El de Lancaster creo que es bajo ducha, que también funciona muy bien, es gradual y tú te lo aplicas en la ducha y además te lo quitas. O sea, que no os penséis que es que te lo coges y es bajo ducha. No, no, es que tú te coges, te limpias muy bien, te echas tu gel, tu sólido, lo que te quieras, te limpias. Y después de limpiarte, te aplicas el autobronceador como si fuese un gel de baño, no haces espuma ni nada. Te lo aplicas como si fuese un gel de baño y luego te coges tu manguera otra vez y te lo retiras con la alcachofa. O sea, que mejor que eso ya no hay nada. Bueno, pues deja un bronceado muy guapo. Lo que pasa es que volvemos a las mismas. Tienes que aplicarlo muy bien y retirarlo mejor todavía, porque como te dejes algo por ahí en medio que no te luego te sales y te secas con la toalla, ¿eh? La toalla luego también se queda hecha un Cristo. Y el problema que tienen es que transfieren. Mira, el de Steel Lauder transfiere, el de Nivea transfiere. Digo que transfiere a la ropa. La ropa te la deja hecha un Cristo. El de Clarins, me ha dicho mi colega que no transfiere. Y de hecho yo he estado mirando también el pantalón, porque yo uso siempre pantalón largo, he estado mirando el pantalón largo y el pantalón largo ni está manchado tan siquiera. Pero no transfiere, pero no es mi tono, no me va bien y ya está. Pero los otros transfieren la ropa, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Tú no te puedes poner una prenda blanca usando autobronceador porque al final terminas pringando la ropa. Tal cual. Tal cual. Se forma ahí la debacle María Santísima. Voy a quitar el banner, os animo a que me hagáis PayPal, Javier Orgaz Perfumes, es el PayPal Me. Y voy a quitarlo. Y bueno, tenemos perfumicos y noticias, así que vamos a ello, vamos a empezar con los perfumes, y es que Réplica, a ver si lo encuentro por aquí lo tengo. Réplica lanza, Mazón Magiola, lanza Delicia de la Tarde, que es como se llama en castellano, pero esto está traducido automáticamente y se llama Afternoon Delight. Pues nada, con este Afternoon Delight tenemos las siguientes notas. Ahora os pongo el pantallazo y todo el rollo, o sea, aquí no se van a nadie sin verlo. Tenemos vainilla batida, acordes de Magdalena, sándalo y almizcle. Tiene fecha de lanzamiento ya y es más, creo que Soren lo ha encontrado hasta incluso ya a la venta en website. A ver, dame un segundo que tengo que abrirlo por aquí. Mira,
Mira, Soren me ha encontrado hasta incluso el bronceador que es de Nivea. Ahora lo ponemos. Tenemos el Margiela. No, no hay Margiela todavía. Sí, está aquí. Está a la venta en Sephora ya. O en preventa. No, está... A ver, ni tan siquiera eso. Está anunciado y hay precios. A ver, dame un segundo. Consentimos las cookies. Esto lo quito, que es un publicidad. Y $85. Ah, pues está muy bien de precio. Tampoco está tan mal. Vale, pues entonces vamos a lo que vamos, que es a poner un pantallazo, por supuesto, para que lo veáis todos. Claro que sí. Vamos a ello. Presentamos, compartimos la pantalla y nos vamos a la página de Sephora Estados Unidos, que es donde la tienen publicada. Y sale a un precio de $85. Entiendo que es el máximo de mililitros, que serán los 100 mililitros. Esta es la botella de esta Afternoon. Y a ver qué más tenemos por aquí. Hay vídeo, pero me da miedo darle al vídeo porque como tenga música, ya la hemos liado. Entonces no le voy a dar al play para ver el vídeo de esto porque no, me niego. Aquí está con las vainillicas. La siguiente fotografía, hay todo gracioso y salá, con el vial. Más magdalenas. Qué ricas están las magdalenas, por Dios, mira que me gustan. Pero a mí estas magdalenas, estas concretamente no me gustan. A mí me gustan las caseras. Esta es una magdalena de esas de repostería industrial. Estoy tentado a darle al play. Me va a saltar el audio. Bueno, yo creo que ha sido poco tiempo. ¿Ya está? ¿Solo hay que ver eso? Es una mierda. Vaya porquería de vídeo. Anda ya. Pues no sé, a ver qué tenemos por aquí. Nos dicen las mismas notas. Vainilla de Madagascar, acorde de Magdalena y sándalo. Descripción: Afternoon Delight es un perfume gourmand y dulce que captura el recuerdo de los deliciosos caprichos. El acorde de Magdalena se mezcla con las notas amaderadas de sándalo, vainilla batida y almizcle para crear una fragancia unisex rica y cremosa que evocará tus recuerdos más dulces. A mí, yo es que soy muy dulce, a mí las magdalenas me encantan. Yo soy un magdaleno. Bueno, acerca del frasco, no voy a leer nada del frasco, por favor. Dice, acerca de la fragancia, dice, el ingrediente característico de este perfume es la vainilla. El acorde de Magdalena te transporta a un café parisino donde el aroma estimulante de pasteles calientes y azúcar llena el aire, aparte de la mierda que tienen, ¿no? Porque creo que también es una ciudad que está súper sucia. Muy sucia y muy llena de mierda. Dice, un momento para mimarse y dejar que todas las preocupaciones se desvanezcan. Bueno, ahora la tendrán más limpia, pero creo que hay unas calles por ahí que es que no hay manera de pasar. No es por nada, yo es que ya después de la inauguración de los Juegos Olímpicos, de las Olimpiadas, porque eso es terrorífico, y va a ser como que no. Bueno, pues... a ver, Ilup, que me está hablando de bronceadores. Dice, hay uno de Vineta, que es una marca de mujer más linda del mundo, que se aplica con guantes y queda bastante cobre la piel. La chica se llama Neta Hamister. Ah, pues no sé, no tengo ni idea, pero gracias por Halchesmister. Pues nada, perfecto. Y luego también, pues que Soren ha puesto por aquí, que se lo ha buscado él, pobrecito mío, voy a ponerlo. Aquí está esto. A ver, un segundo. Ahí está la venta en Amazon, en Druni. Y pues yo no lo he visto en Druni, ¿eh? En este Druni no estaba. ¿Qué vale? A ver, en Druni, a ver si le doy a comprar a Druni. Esto es un enlace asociado. 7 euros con 7,99. Pues está muy bien de precio, pues me lo voy a pillar. Me lo voy a pillar, porque a mí este sí me funciona. Es el con el Q10. Este a mí sí me funciona. Vale, pues... bueno, son enlaces... No, es la propia firma, es la propia Nivea la que te manda Druni. Vale. 7,99 en Druni. En Amazon, ¿qué cuesta? En Amazon está más barato, a 7,34. Y bueno, pero da igual, Amazon lo he mirado y seguramente que luego después cuando vaya a comprarlo, que lo voy a comprar, me lo pondrán todavía más caro, seguro. Luego, a ver, igual lo compro ahora, ¿eh? Alma, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, dejadme que esto me interesa. Bueno, espérate, vamos a vivirlo juntos. Presentamos, vamos a ver el momento autobronceador de Nivea. A ver, Nivea... Aquí está, Nivea, esta es la página web oficial de Nivea. Dice, esta loción corporal consigue un bronceado de aspecto natural de forma gradual y reafirmante visiblemente la piel. Y
Reafirma visiblemente el pie y mejorando su elasticidad en tan solo 10 días, especialmente indicado para tonos de piel claros y medios. Pues este es el que mola, este es el que me quiero pillar, pero necesito ver esto que es en Marvimundo, ¿no? A ver, si le doy a comprar a Marvimundo, ¿qué vale? 7,68 en Marvimundo, pues entonces está más caro en Druni. 7,68 en Marvimundo. A ver, 7,68. ¿En Druni qué vale? 7,99. No, ni hablar. En Amazon, 7,34. Pues entonces está claro, me lo voy a pillar de Amazon. Es más, lo voy a comprar ya. Pero vamos ya del tirón. ¿Cuándo lo recibiría? Hace el pedido en 2 horas 29 minutos y me lo mandan ya mañana. Pues entonces está claro. Venga, vamos a ello. Ya lo tengo en la cesta. Espero que no estéis viendo estos movimientos. ¿Se están viendo? No, vale, es que lo estoy comprando. Dejadme, que es que... Dejadme solo, que lo estoy comprando. Tengo algo pendiente en la cesta esta a ver, ya que estoy, pues voy a mirar la lista de deseos. A ver si tengo alguna guarrería sexual que comprar o algo. No sé, es verdad, lo digo en serio, a ver si tengo algo que comprar. A ver, mi lista de deseos, a ver si tengo algo, y ya que estoy, pues si tengo cosas sexuales y todo. No, que es que tengo cables. O sea, aquí lo que tengo son cables para el ordenador, cable para el ordenador, cable para el ordenador, cable para el ordenador. ¡Oh! Déjate, no quiero el bronceador, quiero que me lo mandes y quiero ir a la cesta. Y lo estoy comprando, tal cual, os lo digo en serio, 7,34. Pues me parece muy bien, como me cuesta 7,34, pues yo lo quiero ya. Ay, ¿me quiere el pin? ¿Por qué quieres el pin? ¿Estamos confirmados? Ah, claro que sí. Espérate que me acuerde. Vale, que lo tengo con pin de seguridad. ¡Ay, oh, Dios! ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Están saliendo unas cosas muy raras aquí. Uy, ¿dónde te has metido, Orgaz? Espera. ¿Esto qué es? ¡Ah, ya sé lo que es! ¡Claro! No lo voy a comprar aquí. Ya sé yo. Es la cuenta, amigo. Iba a pagar más. Es que en esta cuenta es la cuenta que yo tengo de los enlaces asociados, la cuenta profesional, y ahí sí que no estoy con... a ver, esto tengo que darle a baja, tengo que quitarlo. Cantidad, no. Quiero eliminar. Y entonces ahora lo que voy a hacer es que me voy a salir de aquí. Entonces me tengo que salir de esta cuenta y me tengo que meter en la cuenta que necesito meterme, que es donde tengo que ir. A ver, cambiar de cuenta. Cambiar de cuenta. Claro, tengo que cambiar de cuenta. Ahora sí. Y entonces ahora me voy a meter yo aquí con Calsoren y le voy a decir Amazon. Ahora sí. Ahora sí. Me cuesta lo mismo, vale. Configurar ahora, no sé, lo que quiero es comprarlo. Compra. Quiero comprarlo. Entrega cada 3 meses. ¿Qué cada 3 meses? ¿Esto qué es? ¿Qué es cada 3 meses? Ah, que va promocionado con esto. No, yo no lo quiero promocionado de esto, nada de esto, ¿eh? No. A ver. No, esto lo quiero con compra Prime, compra única Prime, que es lo que yo quiero, que vale 7,34 € y punto. Esto no estaré metiendo la pata, vale. ¿Me llega mañana? No, me llega el miércoles, serán cabrones. Va a llegar el miércoles. Son unos cabrones. Pero bueno, me da igual. Me llega el miércoles y de aquí al miércoles no hay nada. Me dice, cómpralo ahora y lo recibes enseguida. Claro, pagando no sé cuántos euros más. No. Suscríbete ahora y en las próximas... Que no quiero suscribirme. No quiero suscribirme. A ver si me cambia el precio y me cago en su familia. A ver si al final me voy a tener que ir a comprar a otro sitio. Voy a revisar el pedido. Dejadme. Reafirmante autobronceador, no sé qué, 400 mililitros con el Cook 10, no sé qué, no sé cuánto. Vendida por el Amazon y suscríbete y ahorra. No quiero suscribirme. Me lo mandan el miércoles, entrega gratuita, que para eso estoy pagando el Prime, y ya está. Y compramos ahora. Yo, por supuesto. Ahora sí estoy comprándolo. Vaya leche. Ya está. Comprado. Pedido realizado. Gracias. El miércoles 31 de julio lo tengo en mi casa. Venga. Hala.
a jugar a la pala. Lo he comprado. Ya está. Hombre, quiero yo tener mi cuerpo. Lo que pasa es que me voy a tener que poner. Ya sé yo lo que me voy a tener que poner. Ay, en fin, que no hay nada perfecto en esta vida, en este mundo. Bueno, vale. Esto lo puedo cerrar. Ya lo he comprado, lo he comprado. Esto también lo puedo cerrar y ya he gastado dinero. Esta noche ya me habéis hecho gastar dinero. Ya me habéis hecho gastar dinero. A ver, que os empiezo a leer. Venga, vamos a ello. Buenas noches, Elma. Buenas noches, dice Elma. Dice, hoy me ha llegado Kashmir Mask de Zara. A mí me recuerda a palomitas de chocolate. Para mi gusto no está mal. Yo es que no soy gourmand. Os entiendo que os puedan gustar estas cosas, pero es que yo no soy gourmand. A mí no me tiran. Y yo las palomitas prefiero comérmelas, que están más ricas comértelas. Pero llevarlas en perfume tiene que ser un poco empachosillo. Es bebida energética. Se ha notado un poco, ¿verdad? Lo que pasa es que no quiero hacerle promoción porque la venden en el Mercadona. Cuesta €1. Mirad. Esta cuesta €1. La venden en el Mercadona. Es como verde. Tiene una cara de bicho así africano. Una careta, una máscara africana. Y cuesta €1. Porque las de Monster, ya he dicho la marca de Monster, las de Monster valen súper caras, se le han subido el precio una barbaridad. Así que, y estas están igual. Es verdad, es que están igual. Una no tiene colorante porque la Monster no tiene colorante, es blancuja. Y esta pues tiene el color que habéis visto. Un tanto desagradable. Pero bueno, en fin, ahí vamos. Luego me dará una taquicardia. Dice, pero en otro formato. No se ve nada. Mejor. De lo que estás comprando. Sí, no. Ahí no, porque además es mi cuenta personal. No. Marca compra única. Que no. Claro, me ha comprado marca única. ¿Qué es esto que es? Única. Yo déjate de rollos que si no, cada 3 meses me están mandando esa mierda. Luego tengo que cancelarlo. Hola, Ezequiel Bonico, muy buenas. Hombre, ahora que he visto a Ezequiel, os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat y Super Stickers. Me tenéis que declarar vuestro amor infinito. Hombre, por Dios, que el Orgaz tiene que comer. Qué calores tengo. Tengo una subida. Eso ha sido. Eso ha sido el Red Bull ese. ¿Cómo se llama el cacharro este de cero? No sé ni el nombre de esto. Bueno, nadie sabe el nombre. A ver, estoy aquí pasando saludos. Hoy casi me lo gasto yo cuando he probado el perfume que has presentado hoy. ¿Has visto qué bonito que es? ¡Wow! ¡Qué cosa más rica, más limonera! Bueno, es que huele súper chulo, ¿eh? Es que huele muy chulo. Sí, lo he estado oliendo esta tarde. Dice, es oír limoncito empolvado y se me cruzan los ojos. Está súper chulo. Yo cuando lo probé la primera vez, porque no me lo llevé al principio, o sea, yo soy así, yo primero los cojo, los pruebo en la tienda y luego vuelvo. Un día después, 2 días después, cuando sea. Y además vuelvo varios días a echármelo, no lo compro enseguida. Yo, pero así. Entonces, ya llevaba varios días echándomelo y es que cada vez que iba para allá... Tengo 2 perfumes ahora mismo que siempre que voy a la perfumería me estoy atizando. Uno es ese, el de hoy, y otro es el Rochas, el de limón, que no me acuerdo cómo se llama. Hay un Rochas que es limón mi limonero, que han sacado más líneas, y creo que hay uno más de rosa o algo así también. En Rochas es uno que es un limonazo total. Bueno, más bien tira como más me van a tirar esto. Me van a tirar la luz por completo. Me estoy quedando sin luz. Encima me la están girando. Qué calores. Estoy sudando como un pollo. Uf, más potencia. Si lo único es más potencia. Hay más está a tope. A ver. Sí, ahora, potencia. Necesito potencia y sin control, que salga la hélice, me dé en la cabeza y me corte el cuello aquí en directo. Y ya subiría la audiencia y todo. Eso, bueno, YouTube haría desaparecer el vídeo en el segundo, vamos, eso también estaría claro.
Hola Javier, el que has comprado de 200 mililitros es que en Amazon hay uno de 400 por... No me vengas tocando los cojones, ¿eh? No me vengas tocando los cojones, pues no sé lo que he comprado. A ver, déjame que voy a mirarlo. Es el de 400, creo que ese, lo he dicho, ¿eh? Lo he dicho, me parece que es el de 400. ¿Vale? Me parece que es el de 400. Sí, 400 mililitros, sí, es el de 400. No el de 200, el de 400. Ese es. Me has puesto nervioso, ¿eh? Digo, mira que si me lleva el de 200 por 7 euros, me pongo aquí y suelto la lágrima de sangre. Que yo no estoy para tirar los dineros, ¿eh? Que telita marinera como llevo el mes. Llevo el mes, pero fatal de la muerte. Bueno, vamos a seguir con un poco de perfumería ya después de este coitus interruptus. Bueno, seguimos teniendo lo mismo de la Magdalena, sí, porque la nota de prensa que yo tengo aquí en la página web donde publican las noticias, han cogido de Sephora porque al final ponen .-Sephora, o sea que es lo mismo, el tema de la Margiela con la Magdalena. Bueno, pues nada, ya pasaríamos a la siguiente, es una Le Labo nueva que se llama Coriandrum 39, que esto tampoco estoy muy seguro. Ah, sí, la Citron Soleil, mira esta huele, lo que pasa es que tengo que reconocer que es demasiado cara, me da igual, es que qué guapa que es esta. Os la voy a poner. No la he reseñado y tendría que reseñarla, ¿eh? Debería de reseñarla porque es una maravilla. Lo que pasa es que esta es la típica que yo no me compro, pero cada vez que voy al Druni me la echo. Sí, soy así de rata. Tendría que hacer una reseña, aunque sea una reseña, es verdad, una review fantasma, pero tengo que hacérsela porque, por Dios, de verdad, es que huele muy rico, muy rico, muy rico, muy rico. Lo que pasa es que siempre tengo que priorizar, es decir, esto no va a descubrirle el universo a nadie, con lo cual digo, pues no la compro y no la compro. Yo casi pico con el de 200. ¡Ah, es que te has ido a comprar el de 200! O sea, he dicho, yo voy a comprar, que me lo he comprado, ¿eh? Lo que pasa es que no voy a enseñar la tarjeta, pero me lo he comprado. Que conste que me lo he comprado, me lo he pedido. Luego lo sacaré. A ver, me han dicho que lo recibo el miércoles, ¿no? El miércoles, ¿qué día es? El día 31, el día 31 hay directo, así que ningún problema. El día 31 hay directo, si no pasa nada, claro, si no es el último día del mes, hay directo seguro. Entonces, si no pasa nada, el día 31 salgo con mi bote. O podemos hacer un unboxing también. Amazon, acojo ya y rajo. ¿Me traen sobre en caja? ¿Cómo me lo mandarán? Últimamente los envíos de Amazon están siendo un poco vertiginosos, la verdad. Venga, pues el miércoles hago un unboxing aquí sacando el cacharro. Por favor, bueno, no sé si es la primera vez que lo utilizas o no. Ponte guantes cuando lo uses, porque te mancha las manos. Ponte guantes. Mejor o peor, pero mejor con guantes. Y cuando te lo apliques, evita que te caiga en las rodillas y en los codos. Y tobillo. Tobillo, rodilla. Codos, no, porque se va a notar demasiado con el cambio de color en el codo. Los codos son zona de más, están más oscuros y como te apliques por ahí, se queda ya con un efecto raro. Entonces tienes que evitarlo. Vale, pues vamos con el siguiente perfumico, que es el Labo que estaba diciendo, que es el Coriandrum Coriandrum, que esto también es una filtración porque la fotografía es mala, ¿no? Lo siguiente, bueno, es una filtración adrede. Aquí está el coriandre. Venga, pues aquí tenemos el coriandre 39. Esta es la fotografía del coriandre. Coriandre. Bueno, pues coriandre. Vamos con el coriandre, que tenemos notas y tenemos de todo. Hoja de cilantro y lima en la salida, con notas acuosas y flores verdes en el corazón, y almizcle en el fondo. Aquí nos cuentan una cosa muy historiada. Coriandre 39 es una exclusiva de la Ciudad de México, pero esto ya estuvimos hablando, ¿eh? De esto ya estuvimos hablando, pero me parece que no habían notas o algo. De esto, es que ahora que he leído lo de la Ciudad de México, me he acordado yo mismamente. Dice que las exclusivas de Le Labo de la ciudad están disponibles en todas las boutiques de Le Labo todos los años en agosto y septiembre. Cilantro, la hierba más controvertida de todas. Dice, algunos de nosotros podemos hablar con entusiasmo de estas hojas delicadas y otros no estamos de acuerdo. ¿Hace falta decir más?
Sí, de hecho, estamos bastante seguros de Coriandre 39 te sorprenderá con la primera rociada, un toque de lima picante y hojas de cilantro aldeico. Prepara el escenario para que se vislumbren notas acuosas más tranquilas y frescas. Entran notas florales verdes y frescas que luego, esto no tiene ningún sentido, pero bueno, como está traducido en inglés ya sabemos cómo va, que luego se quedan para un embriagador final almizclado. Es una experiencia sensorial que oscila entre lo tranquilo y lo brillante. Piensa que un baño de bosque en el bosque de Chupalpeteque, perdón, lo digo como el culo, lo sé. Chupa, es que ya he dicho chupa y ya me pongo nervioso. Ya cuando hablamos de chupar, yo ya me pongo nervioso. Chapultepec. Chapultepec. Ay, perdonadme, chiquillos de México, chiquillas. Una paz enriquecida con el canto repetido de los pájaros y en beber mezcal, o en beber, ¿qué está aquí de esto? A la sombra de un olivo, de un café animado en la Condesa. Ay, por Dios. A la sombra de un café animado. Un café animado porque hay gente que está animando, pero a la sombra de un café, estás dentro del café con el calor que hace. Mejor estar allí a la sombra de un olivo de algo, o de un encinar o de cualquier árbol de allá, tranquilamente en la terracica, te tomas tú ahí el café con el coriandre tranquilamente ahí y no estás... el texto este me está volviendo como muy loco. Fuera. El texto este me ha vuelto chupalpetec, chutelpec. Oye, 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 oye. Es que ya hablamos de chupal y ya esto es demasiado. Estoy haciendo chiste y broma, ¿eh? Ahora me dirán los mexicanos, pues maldito chiste que tienes, que lo sé, que los mexicanos son muy suyos para lo suyo, ¿eh? Cuidado, con todos mis respetos. Yo antes utilizaba uno de Garnier de Lial, que es espuma y también mancha las manos que no veas. Sí, 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 sí. Pero a mí sé el cuál es porque también lo he llegado a usar, pero el de Nivea, de verdad, te deja un bronceado así entre morenico y rojizo que está súper chulo. Yo no sé si lo has llegado a usar, pero hay que ponerse guantecicos. Más que nada para evitar que las uñas y tal se pongan... Porque sabes tú que tienen así como un poco de aceitillo y entonces tú te limpias con tu jabón y tal, pero no te limpias bien. Entonces más vale aplicarlo con guantes y te evitas toda la monserga de que luego se te queden las manos ahí toman churras. Esto dice ice. Venga, next. Hombre, lo más fácil sería que ir a una de esta de belleza, a una cabina, y hacen así con el aerógrafo y empiezan y sales colorado de ahí. Sales con el moreno ese rojo, que bueno, sales naranja. Realmente sales naranja, como el moreno este que se aplica la Charlize Theron. Hubo un tiempo que cada vez que llegaba el verano tenía que hacer algo que se iba de broncear, que era de color naranja. La Charlize Theron era color naranja. Ahora menos mal que se ha abandonado los rollos estos y ya tiene un color más normalito, pero la Charlize Theron era naranjita. Era naranjita, la buenorra naranjita. Vale, next. Siguiendo con los perfumes. Uy, voy a beber. Estoy deshidratado. Ay, míralo, el crío que me busca aquí cosas también del de la voz. Ah, pero es el mismo texto. Es el mismo texto. Sí, 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 es el mismo texto. Vale, es el mismo texto. Es el mismo texto. Pues os copio y os pego el enlace, porque esto es el enlace de la página web oficial del Elabo Stilauder. Así que aquí lo tenéis. Os pongo el enlace y ya está. Dice, sale como un Oscar cobrizo. Sí, 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 de cobre, de cobre, de cobre. Sale el Oscar de cobre. Luego también pasa otra cosa, que como seas muy pelón y tengas mucho pelo, le hemos liado. Se te forma un amasijo que no veas. Eso más vale hacerlo sin pelo, ¿eh?
Los bronceadores estos mejor sin pelo porque además te pueden tentar las... Bueno, lo que... El autobronceador este es para el cuerpo, no es para la cara, ¿eh? Para la cara ni se os ocurra, para la cara hay específicos. Lo que yo he hecho es solo para el body, para el cuerpo serrano. No se os ocurra comprar un autobronceador para el cuerpo, para aplicároslo a la cara, porque os podéis quedar hechos unos zorros, ¿eh? Ni se os ocurra. Y yo solamente lo quiero para las piernas, que no quiero para ningún otro sitio. Bueno, quién sabe. Igual quiero poner la morenita más morenita todavía. En fin, no, porque yo la tengo blanquita. Pues dan ganas de ir a un sitio de eso donde se aplica el moreno. Pues yo, hombre, como poder ir, pues ya puedes ir, pero que te van a costar una pasta, pero te lo cogen, te lo aplican. Tú te quedas así abierto en cruz, te quedas así, crucificado, y empiezan. Te pintan como un coche, te echan la laca, te tienes que estar un ratillo así que eso se seque y ya la venga para tu casa y te vas de color naranjito. Te vas naranjito a tu casa. Esto lo hacen mucho los culturistas, ¿eh? Los culturistas se van al bronceado de cabina, porque muchas veces, además, se van al bronceado de cabina y luego encima se aplican ahí unos bronceadores, se aplican ya tintes. O sea, ya lo que es barra de esta asquerosa de teatro ahí toda pintada de negro para que resalten más los músculos. Pero bueno, eso es un pringocheo que no veas. Dice Amara, me ha sobrado información. ¿Dónde os lo vais a pasar mejor que con el Orgaz, coñe? ¿Dónde? En ningún otro sitio. Por cierto, como no tengo ni super chat, ni super sticker, ni super nada, pues tengo que meter publicidad. Porque tampoco soy una hermanita de la caridad. Yo no estoy aquí gratis. Tengo que comer, por desgracia. A ver, que... Vamos con el siguiente perfume. Voy a echar un vistazo primero, no sé que Soren haya encontrado algo de él. Sí, que ya lo tiene aquí. Vale, es el primero, además, me parece. A ver, acepto las cookies, no me suscribo porque no me interesa. Me lo ha traducido en automático, así que correcto. Tenemos un frasai nuevo que se llama dormir al sol, tal cual. Sleep in the sun, pero el título va en español. El frasai, el título del dormir al sol es tal cual en español. Concentración o de Parfum, que os voy a compartir. Página web oficial, ¿eh? Venga. Aquí estamos con este frasai. Dice que el precio es a partir de los 8 euros. Dice que... ¿Veis la botellica aquí? Qué graciosa que sale aquí todo en las esquinas. Frasai, pero todo en las esquinas. De Parfum. Vale, estos japoneses me suenan muchísimo. No sé, me suenan alguna marca. Bueno, vamos a ver. Inspiración. Dormir al sol lleva al usuario a un paisaje onírico etéreo. Ya estamos soñando. Un momento de calidez y belleza inesperada donde el tiempo se suspende. Dormir al sol te invita a trascender el tiempo y el espacio y a experimentar el ahora. Tócate el coño. Ahora es el momento de imaginar tu propia historia. Muy bien. Salida en lima, mandarina, pimienta del bosque, de ningún otro sitio, y esencia pura de la selva, de ningún otro sitio, y además lleva un asterisco, que no sé por dónde vendrá el tema del asterisco, viene por aquí relatado. ¿Dónde está el asterisco? Normalmente viene siempre a pie de página. A ver, ¿dónde está el asterisco? Aquí habéis puesto un asterisco, pero si no me explicáis por qué habéis puesto un asterisco, pues no me sirve de nada el asterisco. A ver, ¿esto qué es? Nada, para hacerse los interesantes. Pues nada, de la selva dicen aquí. En el corazón lleva absoluta de mimosa, brandy, pura esencia de selva, claro que sí, lo que tú digas, bonita, y madera de kayak y gran chaco, de gran chaco, supongo que será esto. En el fondo, Vetiver Borbón, no puede ser. ¿Cómo va a ser Vetiver Borbón? Tiene que ser Vetiver, vainilla Borbón, pachuli, el gallo pachuli gallo y azafrán. Pero Vetiver Borbón, pues nada, Vetiver Borbón es lo que pone aquí. Si no me lo estoy inventando, a ver. Sí, Vetiver Borbón, pues nada, Vetiver Borbón, dándole una vuelta más a las notas. Pachuli gallo y azafrán. ¡Kikiriki! Bueno,
Dicen también, estimula tu imaginación, cierra tus ojos, toma una respiración profunda, siente la expansión, la calidez de la luz dorada tocando tu piel. No hay fronteras, claro que no, hay que placer. Es sin límites. Y tú no. Bueno, Burlakova es la perfumista. La dirección creativa la hace Natalia Auteda. Están todas un poco así para allá saliditas, ¿eh? Y a mí me gusta porque yo también estoy salido, perdido. Dice que esto es agua de perfume 50 mililitros. Selecciona la talla de dormir al sol, que la más grande es la de 50 y 50 salen a 180. Los 9 mililitros salen a 35 y los 2 mililitros a 8. Vale, pues son 180, 50 mililitros. Es que no me apetece gastármelo. No, lo siento. No, dormir al sol, vete por ahí a pegarte una siesta bonita. No tengo ganas de dormir yo mucho al sol. Bueno, pues ya, nos dejamos dormir al sol y nos vamos con otra. Uy, juegos. Mentor de juegos mentales. Mentor de juegos mentales, ¿será? A ver. Mind Games. De Mentor. Que esto me da miedo. Anda que el envase también. El envase de esto. ¡Ay, el envase de esto! Dios mío de vida. Vale. Un segundo que tengo que hacer un corte, pero vengo enseguida. O sea, no me voy, ¿eh? Es que tengo que. Dame un segundito. Me quedo sin pantalla, sin micro, pero eso va a ser un segundo, ¿eh? Vale, pues ya está, ya estoy aquí, ¿eh? No me he ido así tan rápido, ha sido un momento. Venga, pues. Dejadme que tengo que contestar una cosa urgente. Vale, perfecto. Y ahora vamos a seguir con Rubén. Hola Rubén, muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas. ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno, pues ahora ya se nos fue a mirar el Moreno, que tenía cosas personales, una cosa personal importantísima, por eso he cortado un segundito, pero no ha sido por otra cosa. Ay, que ya sé que no podéis vivir sin mí. Es que no puede ser. Luego, cuando os necesito, no estáis ninguno. Luego, cuando os necesito, no estáis ninguno. Mira que os necesito para hacer super chat, super sticker y todas estas cosas y no hay manera. Nada. Que no cae uno. Nada, es que no cae ni uno. Esto no puede ser. Bien, vale, vamos a ver. Voy a cerrar aquí esto de lo que he ido abriendo, de lo de la bola, frasai. Aquí que había. A ver, ¿esto qué es? Bueno, noticia de Puig. Yo creo que esto es importante. En el corto, medio, largo plazo. Vale, resulta que Puig. Voy a compartirlo, va a ser mejor. Venga. Vamos a compartir esto de Puig, que veáis el tema de Puig, que esto hay que verlo. Puig. Aquí estamos. Bueno, Puig pisa Asia con nuevas sucursales en Japón, Corea e India. El grupo de perfumería cosmética que cotiza en bolsa desde el mes de mayo, Puig ha abierto 3 nuevas sucursales en Asia, repartidas por Corea del Sur, Japón e India. En India están desde el 2024 y en Corea del Sur se creó el tema de la sucursal en el 2023. Dice, con la creación de estas 3 sucursales, la compañía catalana cuenta ya con 6 sucursales en mercados asiáticos, además de las de China, Singapur y Malasia. Asia Pacífico representó el 10% de las ventas totales de la compañía
lejos del 54% de Europa, Oriente Medio, África y el 36% de América en toda Asia. China es el principal objetivo de crecimiento de la compañía, aunque las ambiciones del grupo en este país se han moderado tras el impacto de, ya sabéis qué, y la posterior recuperación de la economía y el consumo. Puig está presente en 32 países, combinando sedes, filiales y plantas de fabricación. Considera su sede en España, ubicada en Hospitalet de Llobregat en Barcelona, y en Francia, ubicada en París. Dice que a ellos se suman sucursales en 27 países: Austria, China, Brasil, Italia e India, y plantas de producción. Atención, están produciendo perfumería, me da igual si es Europa, pero es que están produciendo perfumería también en la India. Quedaros con eso. La compañía cerró el ejercicio 2023 con una facturación de 4.300 millones de euros, un 19% más que en el 2022, evidentemente, ya sabemos por qué. El beneficio, por su parte, se situó en 465 millones de euros, un 16% más que el año anterior. El resultado bruto de explotación, el EBITDA, también aumentó un 33% hasta los 849 millones de euros. Vuelvo a repetir, quedaros con que también están produciendo perfumería en India. Barato, barato. A buen entendedor, pocas palabras bastan. No creo que se esté produciendo el hecho, de momento, de que efectivamente estén produciendo en India y se lo estén trayendo para acá. No, no creo que de momento se esté produciendo ese hecho. Pero no, a corto, medio, largo plazo, yo no daría las cosas por imposibles. Yo no daría las cosas por imposibles. Es cuestión de ver cómo fluye el tema. Así que seguramente, pues dentro de poco, pues pasaremos a tener perfumería de Puig hecha en la India, si no la tenemos ya. De momento, en las cajas nos viene que es Made in France o Made in las Cataluñas, pero ahí estamos. La nueva factoría, no sé cómo estará a nivel de si la están terminando ya, no la están terminando ya, no sé cómo va. La verdad que no tengo ni idea de cómo va el tema, pero supongo que cuando esté terminada, evidentemente van a hacerlo así en plan súper guay. La inauguración, irá algún politicucho ahí a cortar la cinta, irá el rey, la princesa, la reina, no lo sé, alguien irá a hacer así con la tijerita y abrirla, no lo sé. Seguramente sí, esto se producirá. Igual va Puigdemont a cortar la cinta a Puig, no lo sé. Yo evitaría que fuese algún político, más que nada porque últimamente está todo el mundo así como un poco untadito de caca, entonces más vale que no, las empresas privadas que no, o sea, el rollo politiqueo apartarlo, porque como vaya un político que luego esté un poco así como untadito, eso de cara a la empresa no va a ser muy bueno, ¿no? Hoy fue a la inauguración este señor, qué guay. No, y además que tiene que inaugurar este tío, nada. Ay, en fin. Tengo cosas en la verde. Mirar aquí, mira, el artículo. 7 fábricas de Puig, ¿dónde están y qué se fabrica en cada una de ellas? Gracias, Bonico. ¡Ole! Esto me lo guardo yo. Bueno, pues resulta, a ver, vamos a ver, ¿esto es muy largo? Mira, si vienen las de la India. Ah, son las de Ayurvédica, los productos son los productos de cosmética, son los Ayurveda, son los que hacen allí. Ah, vale. Oh. Venga, pues vamos a verlos. Sí, aquí están. Vale, vamos allá. Vamos, esto es cultura general perfumera. Gracias, Soren. Esto es cultura general perfumera. Lo que se fabrica Puig en un sitio y en otro. Cuando pone Made in la France, es que técnicamente está hecho Made in la France y no está hecho Made in las Cataluñas. Técnicamente. Vale. En Bacarises, España, se hace en Puig todo el tema de. No voy a ponerlo,
porque aquí hay mucho infiltrado que está aquí esperando a ver qué es lo que pone el Orgaz y no me da la gana. Se pone en Becarises, Spain, cuidado de la piel. En Alcalá, España, se fabrican fragancias. No detallan cuáles. En Chartres, France, como en la anterior, en la fábrica es totalmente, se dedica totalmente a la fabricación de perfumería. Eso en Chartres. Chartres. Luego tenemos también fonéticamente en Échirolles, Francia, se fabrican los productos de Uriage, artículos de dermocosmética y todo esto se vende exclusivamente en farmacias. Por otro lado, también tenemos Uriage Les Bains en Francia, que es la población, como en la anterior, que también se fabrican los productos de Uriage. O sea, Uriage, que es la marca, una de las marcas que tiene Puig, fabrica tanto en Chartres como en Échirolles, ¿no? Exacto. Fabrica. Uriage se fabrica en Uriage Les Bains y en Échirolles. Ya en Chartres es solamente perfumería. En Atenas lo que tenemos es que lo que están fabricando es Apivita. Dice que está especializada en cosméticos naturales basados en el propóleo, la miel y sus derivados, así como extractos de plantas y aceites esenciales. Luego tenemos que en Tamil Nadu, en India, hacen la firma de cama Ayurveda. Esta firma la han comprado hace relativamente poco, porque yo me acuerdo que di la noticia de esto. Y dicen concretamente, dice que los productos de bienestar, belleza y bienestar y cuidado personal basados en los principios de tradicional medicina Ayurveda, según el periódico Prensa 5 días, Puig complementaba en el 2022 la adquisición de una participación mayoritaria de la compañía india, de la que tiene una participación minoritaria desde el 2019. O sea, en el 2019 tenía participación minoritaria, pero en el 2022 hizo adquisición de una participación mayoritaria, o sea, se la quedó. Aquí ya tiene voz, voto y firma y de todo, y de hecho fabrican allí ya con Puig. Bueno, dice también que nuestras instalaciones, ahora entrecomillado, de fabricación nos dan flexibilidad para adaptarnos y gestionar la demanda con agilidad, con una fuerte, con una fuerte, esto no tiene sentido, dice con una fuerte centrarse en la eficacia, no tiene sentido, me tiran el foco. Eficiencia y me van a tirar el foco, y la automatización para impulsar el margen bruto APM y mejorar nuestra rentabilidad. Explican en el folleto aprobado por la CNMV para, para su salida a bolsa. Hay algo más por aquí. Dice que además las 7 instalaciones de Puig cuentan con el respaldo de 28 almacenes ubicados estratégicamente en el mundo para satisfacer eficientemente la demanda y ofrecer productos de alta calidad. Dice que en el caso del segmento del negocio del maquillaje, la fabricación de productos está subcontratada a terceros especializados. Así que todo lo que es make-up, subcontratas. Y curioso porque, por ejemplo, no nos están hablando de dónde fabrican Charlotte Tilbury y otra serie de firmas, ¿vale? Que están dentro de la marca, pero no lo dicen. Dicen así un poco la cosa por encima. De todas formas, este anuncio, este artículo, concretamente, ¿de qué fecha es? Ah, pues no, es de hace poco. Es del 28 de abril del 2024. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues sí que sí, que sí, que sí. Muchísimas gracias, Silvi, por ese super sticker. Ole ahí, mi niña bonica. Ole, ole, ole. Te voy a poner un aplausote, pero de los buenos y de los segundos, que son los que a mí me gustan. Si los encuentro, que están aquí. Sí, los encuentro. Estos no, que son los primeros. Estos son los segundos. Estos. Así. El foco se va hoy a tomar por culo, ya te lo digo yo. Ya te digo yo que el foco se va a ir por ahí. ¿Y la culpable quién va a ser? Cayetana. Cayetana está en los pies del foco, el foco lo va a tirar. El foco lo tira, lo sé. Ese foco muere hoy. Si nos quedamos a oscuras, no pasa nada.
Ya sabéis que ha sido Cayetana la culpable, porque es la que está durmiendo justo a mis pies, que me la voy a comer. La he echado de ahí. Ven aquí, Flor. Ven aquí con el papá. Sube aquí. Venga. Ven aquí. Sube aquí. Sube. ¿Sí? Ay, no quiere subir. No, ¿para qué se va a querer subir en el sofá si tiene calor? Ay, ¿cómo? No tiene arreglo. Eres más mala que tú. Mi niña. Ay, tiene aquí lágrimas secas. La chiquilla. Estos ojos. Uno de cada color. Pareces un husky. Ay, bueno, por lo menos he conseguido que se quite de ahí. Muchas gracias, Silvica. Ay, que te como la pata y que te lo como todo. ¿Qué dónde estábamos? Después del artículo este maravilloso y fantástico. Vale, perfecto, esto por aquí. Mi niña. Venga, vamos a seguir con más. Y el más se transforma en que ¿esto qué es? Ah, sí, que no lo teníamos. Esta de los juegos mentales estos. Mind Games de la firma Mentor. Venga, vamos a ello. Comparto. Presentamos, compartimos. Me tengo que poner a editar cuando termine. Y ¿y dónde estás? Aquí está Mentor, compartimos y esta es la ampliación. Mirad qué botella más fea, no sé, es que, a ver, la botella en sí no es fea, es que no veo bien el tapón. Da la sensación de como si fuese un tapón de vidrio esmerilado, pero por otro lado parece un taponazo de plástico, es que no se ve bien. Pero bueno, el precio seguramente se verá bien. No sé lo que costará esto, pero tiene pinta de que barato no va a ser. No tiene pinta de que este Mentor de Mind Games sea precisamente barato. Limón, caramelo salado y ciruela oscura en la salida. Crema de café, casis y ámbar en el corazón. Y luego tenemos oat, sándalo y tonka en el fondo. Y aquí tenemos un rollo, que esto lo siento mucho, pero ¿esto qué es? Uy, qué rollo que sueltan aquí, por Dios. Oh, para conmemorar el lanzamiento de la colección Perfumer Extraordinary, Mind Games ofrece un set de decantador Perfumer Extraordinario de la edición limitada, bla, bla, bla. Bueno, me da igual, no te voy a comprar. Mentor, que es lo que nos interesa. Es una fragancia que celebra los contrastes. Es una mezcla que es a la vez indulgente y compleja, que ofrece una versión única del clásico perfil gourmand. En su núcleo se encuentra Boya Oat, un ingrediente ahumado y sofisticado que proporciona una base terrosa. Esto se complementa con tonos cálidos y melosos de ámbar, que te como, mi niña, y el haba tonka, creando una base rica y sólida que prepara el escenario para el desarrollo de la fragancia. Agregando un toque de dulzura, se encuentran las notas de manteca de lirio y ciruela. Estos elementos aportan una dulzura multifacética al aroma, revelando suaves notas polvorientas y ráfagas de azúcares jugosos. Este delicado equilibrio de notas dulces y terrosas sirve para abrir y alegrar la base de la fragancia, creando una fragancia, valga la redundancia, que es a la vez atractiva y evocadora. Esto lo dice Mind Games. Muy bien. ¡Uy, qué barato Mind Games seguro! Tiene que costar la hueva. Voy a ver si lo tengo por aquí. A ver. Mind Games está por aquí. No lo encontró Soren. No está. Bueno, a ver, pero no está, pero yo quiero ver esto de Mind Games. Mind Games. Aquí. Mentor. ¿Es esto? No, me lleva a una pastelería.
Estoy buscando la website oficial de esta gente y no la encuentro. ¿Dónde estás, desgraciado? Ya me lo he encontrado Soren, menos más bonito. Yo es que hablo así, pero yo sé que Soren me lo está buscando. Por eso digo, voy a buscarlo que no sé qué, pero en realidad es porque estoy diciendo, Soren, socorro. Es verdad, es verdad. 225 mililitros y cuesta... ¿Qué? Pero, ¿qué nos hemos fumado algo o qué? ¿Esto qué es? Es un vidrio esmerilado, por lo menos da esa sensación, ¿eh? Madre mía, 895 euros, pero por el amor de Dios Cristo bendito, ay, que me acaba de dar un soponcio y yo gastándome 8 euros de mierda en un bronceado. Madre mía, qué barbaridad. Voy a poneroslo. Oye, que casi me caigo de culo. Madre mía, 800 y pico pavos en esto. Uf. Este es el set con el que viene realmente. Mirar, este es el set. A ver, ¿dónde está? Es que ha sido para mí una flipada. Mira, esta es la fotografía del Mentor, que vale, de acuerdo. Pasamos a la siguiente fotografía, que es la foto del vidrio y con tal. Y este es el set. Aquí se ve que esto sí que realmente parece como un vidrio esmerilado o algo así, que encapsula el perfume. ¿Veis? Aquí se ve fenomenal. No hay ningún tipo, en principio, de vaporizador. Simplemente eso estáis sellando el vidrio. Entiendo que eso es un tapón esmerilado de diseño, más bonito que todas las cosas, y habrá que echarle vaselina para que no se fugue, porque si no, ahí la fuga puede ser máxima. Si a alguien se le ocurre comprarse esto, por favor, decantarlo a un sitio cerrado, o sea, no lo dejéis en esa botella, porque cuando le vayáis a echar mano está todo evaporado, ¿eh? Lo digo de verdad, o sea, pasar de esto y vertéis, cogéis un embudillo y lo ponéis en una botella cerrado, porque esta botella es monísima, pero os puedo garantizar, si no es el sistema este, a no ser que lleve un vaporizador que yo desconozco, porque además no veo bombilla ni veo nada, ojo, cuidado, si a alguien se le ocurre hacerse con algo así, porque se evapora. Yo me pasó con un Chanel, con un extracto de Chanel, que me despisté por completo, no hice un trasvase, eran unos mililitros de mierda y cuando fui a echarlo estaba todo evaporado. Así que, por favor, ojito, cuidado con estas cosas porque las carga el demonio. O sea, vais... Además es que una vez abierto, día a día se va perdiendo perfume. Así que coger un embudo, lo echáis una botella, me da igual la que sea, como si es una botella del Mercadona, pero echáis una botella que eso cierra bien y no aquí que os quedéis sin perfume en 2 días, ¿eh? Y aquí la jugada son 800... La jugada son $895. ¿Cuántos añadimos a la cesta? ¿Cuántos? 12, 14, 29, mira, 30, 30. ¿Cuántos podemos seguir añadiendo a la cesta? ¿Y si meto 200? Bueno, 3.200. ¿Lo añado a la cesta? ¿Va a dejar? No puedes agregar más juegos de decantador de cristal de edición limitada. Mentor al carrito. Vale. No puedo coger 3.200. No me deja. Es imposible. Eso sí, lo puedo pagar en 4 cuotas a 80 euros con 78. Que lo sepáis. Pues ya está. Yo he intentado comprar 3.200 unidades, una para cada uno, para mis seguidores, pero ya sabéis que no me ha dejado. No me ha dejado. Lo he intentado, pero no me ha dejado. Entonces, para quedar fatal con todo el mundo, pues prefiero no comprarlo. Pero yo lo he probado, ¿eh? O sea, que conste que yo he hecho aquí, ya lo estáis viendo, y he dicho 3.200 para mis seguidores. Y no me deja. Entonces, para quedar mal con alguien y que no lo recibáis ninguno de los que estáis aquí, pues para eso no lo compro. Pero yo lo he intentado, ¿eh? Y le he dado a añadir al carrito. Que conste, ¿eh? Que conste en acta. Ojito, cuidado. Ojito, cuidado, ¿eh? Que el Orgaz hace todo lo posible por los seguidores. Además, lo cojo y lo pago con el Klarna S y no hay problema. Lo voy pagando a cómodas cuotas a 600 euros todos los meses o a 4.000 euros todos los meses. ¡Ay, fatal de la muerte! El precio te muere del susto. ¡Sí la tienes! Dice, no sé, sí, gracias, Sores. Es que sabes lo que pasa, que llega un momento de allá estas horas. Mira, es que me he pasado toda la tarde
editando un puñetero vídeo. O sea, un vídeo ha sido toda la tarde. El vídeo dura casi media hora, más o menos. Y ahora cuando termine el directo, lo puedo publicar ya. Voy a marcarme una chulería. No lo voy a publicar ahora, digo publicarlo para los Patreon y tal, ¿no? Pero me he pasado toda la tarde editando el vídeo. Toda la tarde. Y ahora cuando termine tengo que editar el vídeo, porque además creo que es el vídeo, es que no sé cómo lo voy a hacer, porque este vídeo tiene que salir sí o sí mañana, para luego pasar el que he estado editando, porque me he colado. Me he tenido ahí un fallo técnico, entonces tengo que... tengo que ver cómo hacer el tema. ¿Ya me entendéis? Más o menos. Tengo que publicar un vídeo antes de sacar el vídeo que me ha llevado toda la tarde de editarlo. O sea, la verdad que ha sido un poco chusco tener que editar esto, pero bastante. A ver, ¿dónde estás? Este es el vídeo para mañana. ¿Y qué pasa? Que me he pasado todo el tiempo editando, tengo los ojos pegadísimos, porque además lleva en la caja de descripción un montonazo de información que todavía además no he terminado, pero bueno, ya se podría hasta incluso publicar ya. O sea, por eso digo que me puedo permitir el lujo de publicarlo si lo tengo que publicar, porque sí, porque puedo hacerlo. Pero claro, el tema está en que tengo que editar otro vídeo antes de poder publicarlo. Hay cosas de youtuber. La vida del youtuber es una vida muy complicada. El youtuber a tiempo completo, la vida del youtuber a tiempo completo es una vida muy complicada y compleja. Lo digo en serio. Que nadie se piense que esto es a la vez todo el monte es orégano, ¿por qué no? Todo el monte no es orégano, ni muchísimo menos. Voy a poner aquí ya esto de... A ver, esperaros que no veo. Avance. Ahí vamos. Y aquí, y ahora ya está publicado. Lo estoy publicando para los VIPs del canal. Toda la gente que se deja aquí la pasta en el canal, los estoy publicando para los VIP, para los VIP, que son los que ven los vídeos por adelantado. Y ahora voy a ponerlo en un momentico, porque además es que no tiene nada, para los Patreon. Esto también es otro súper mega segundo. Ahora, Soren, que he publicado esto, ahora el Soren se irá a ver el vídeo y pasará de mi cara, que ya nos conocemos. Ya nos conocemos porque como Soren puede hacer varias cosas a la vez, es un poco mujer en ese sentido, hace de todo al mismo tiempo. Yo no sé cómo lo hace. Bueno, como lo hace como yo. Estamos como una cabra. Mañaneto no, mañanero. Así sí. Siguiente. Seleccionamos el nivel, por supuesto, y esto es para los olorosos y los orgásmicos. Ahí está. Ya está publicado. Listo. Pues ya tenéis el avance. Publicadísimo que está. Ya tenéis... El Soren ya tiene entretenimiento que ver ya después. Estoy como un camaleón. Nos hemos hipotecado de por vida. Yo lo he intentado, de verdad, lo digo en serio, pero para quedar mal con todos. Le he metido 3.200 unidades al set de este perfume maravilloso, el Mentor este. Lo he intentado, pero es que no ha sido posible. Lo siento. No hay más. Venga, vamos a ver. ¿Por qué nos vamos ahora? Mira, una noticia. Bershka renueva su retail y reabre la flagship en Oxford Street. Dice que la cadena del grupo Inditex acelera su plan de remodelación y ampliación de tiendas con la renovación de su buque insignia en Oxford Street, en London. Dice que la compañía está integrando un nuevo concepto de diseño en sus puntos de venta. Es decir, está haciendo lo mismo que ha hecho en España o que está haciendo en España. Aquí en Cartagena ya está hecho. El tema de las devoluciones online, el tema de pagar por ahí por las que tú pagas y no le das el coñazo a nadie, las bolsas recicladas, el reciclaje de la ropa, que luego te la llevan al Liftis o vete a saber dónde. Todas estas cosas, pues todo eso es lo que están haciendo y lo están haciendo pues por todas las tiendas universales que ellos tienen. Así que, pues nada,
Nos dice que os lo comparto, leches. Hombre, vamos a compartirlo como buenos hermanos. ¿Es esta? Sí, aquí. A ver un segundito, que entonces la voy a quitar aquí. Así. Y ahora nos vamos a ir directamente a el artículo. Y el artículo... No lo encuentro. Ah, sí, aparece el cuadradito aquí. Vale. Dice que Bershka reinventa su retail. Nada, esto es la aplicación del sistema que están haciendo aquí en Spain. Dice que la cadena de moda del grupo Inditex ha vuelto a abrir las puertas de su tienda insignia en Oxford Street, dice, en Londres, después de una renovación de los 3 pisos del local, lo que está haciendo en todas las tiendas. Dice que la reforma forma parte del plan de remodelación y ampliación de tiendas, una acción que Bershka está llevando a cabo dentro del plan de modernización de la identidad corporativa, iniciado el pasado mes de abril del 2023 con la presentación de su nuevo logo y su renovada identidad corporativa. Sí, pero dentro es todo el tema que están metiendo, que cada vez pues menos gente estará trabajando en las tiendas porque está todo más informatizado. Y entonces, pues la gente ya, pues no hace falta tanta gente trabajando. Hombre, sí, ya pasan a ser dobladores de ropa. Básicamente es lo que suelen ser siempre. Bueno, el diseño del punto de venta ha corrido a cargo de la agencia barcelonesa Castel Studio y el equipo de diseño de Bershka. El concepto de la tienda tiene un propósito de integrar la arquitectura del mismo edificio. Dice que en el espacio se encuentra una secuencia de los displays modulares que utilizan diversos materiales para diferenciar cada sección. Además, han empleado tonos neutros, bla, 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 bla. Esto ya pues lo sabemos. ¿Hay algo más? Pues nada, el concepto de moda joven del grupo gallego aumentó su superficie promedio en 769.3 metros cuadrados en el 2022 y luego pues nada, a 863 metros cuadrados en el 2023. Pues nada, bien, me alegro y yo dejo de daros el coñazo con esta noticia porque es un coñazo de noticia, pero vamos, ¿qué te pasa? Sí, que te mueres y ya está. Luego me lo veo. Sí, míratelo porque seguramente habrá algún fallo que otro me juego el cuello porque... cuando se emplea tantísimo tiempo en una edición, te puedo garantizar que al final terminan metiendo la pata en algo, seguro, seguro, seguro. Pero bueno, si se puede pasar el fallo, pues que le den por saco. No, no cambio nada. Ay, a ver qué pasa aquí. Esto lo quiero cerrar. Vale, voy a ir a otra noticia, porque ya considero importante porque atañe a gente de España, Spain, y es que los empleados de Marie Claire prorrogan el ERTE a la espera de la decisión judicial. Así que vamos a ver qué pasa con estos 77 trabajadores de Marie Claire que se encuentran en ERTE, que han decidido este lunes por mayoría en asamblea ampliar dicho expediente hasta el 30 de septiembre, el cual finalizaba este miércoles. Os recuerdo que han habido varios intentos por parte de distintas empresas, hasta incluso internacionales, de hacerse con Marie Claire, pero resulta que la última, creo, si mal no recuerdo, una empresa polaca que no tenía muy claro las gentes que se encargaban de todo este tema de proceso judicial, del ERT y todo este rollo que ellos llevan, no tenían muy claro cuál era la finalidad real de quedarse con Marie Claire, porque igual luego iban a, pues, lo que sabemos, fondos buitre, se marcan un Aurelius y estas cosas, y entonces dijeron que Nané de la Conchimbamba que no lo hacían con esa empresa. Estoy así retomando un poco de lo que yo me acuerdo medianamente. El caso que esta decisión se ha adoptado a la espera de que el juzgado de lo mercantil número 1 de Castellón tome la decisión sobre el recurso que presentó la empresa Formen al auto del titular de dicho órgano judicial, en el que no autorizaba la venta de la unidad productiva textil Vilafranca a esta firma ante la oposición del Fondo de Garantía Salarial Fogasa y la exclusión de esta oferta de la compra de instalaciones imprescindibles para el funcionamiento de la fábrica. Claro, es que era eso. Esta gente no les interesaba el tema de la producción porque no querían seguir produciendo. En todo caso, lo que querían era especular con los inmuebles o vete a saber qué, pero quedaba claro que producir no querían producir porque lo que realmente necesitaban para producir no lo querían. Entonces, desde el juzgado de lo mercantil dijeron que hay una mierda. Ni más ni menos. Bueno, según ha explicado el secretario general de UGT, UGT FICA Comarcas de Castelló, Antonio Durán, está ampliando el ERTE, esta ampliación de ERTE es necesaria para tener protegidos a los trabajadores, puesto que agosto es prácticamente inhábil en el calendario judicial.
dice que si la jueza autoriza finalmente la venta de Marie Claire a Formen, durante agosto no se podría llevar a cabo la cesión de la misma, mientras que si se rechaza, la empresa iría a liquidación, pero tampoco se podría tramitar en ese mes de documentación ni llevar a cabo los despidos, porque los juzgados están cerrados todo el mes de agosto enteros. Evidentemente trabajan con los mínimos, claro, por supuesto, los juzgados de guardia y de estas cosas, pero lo que es a nivel judicial está todo cerradísimo. No hay juicios ni hay nada. Me da igual si son comerciales como si son de los que sean. Nada, cero, cerrado. El caso que esto era importante y por lo menos vamos a ver qué tal termina el tema de Marie Claire. Es una pena, ¿eh? Es una pena. Yo me acuerdo que en casa desde bien pequeño mi madre compraba cosas de Marie Claire, pues todas las medias y todas estas cosas eran de... La verdad que en casa era mucho Marie Claire, ¿eh? Es verdad. En casa se ha consumido, yo creo que, y además en casa de muchos de vosotros, seguramente los productos de Marie Claire estarían ahí on fire, ¿eh? Pero la empresa se ha ido a la mierda y esto pues... y mi Cayetana, ahora que no me viene a dar el coñazo, le estoy echando de menos. No sé dónde está. No sé dónde se ha metido Cayetana, pero la estoy echando de menos. Siempre la tengo por aquí dándome el follón y ahora que no me da el follón, por eso Cayetana, te quiero. Come to me. Me estáis dejando hablar aquí como los locos. Me tenéis en modo podcast, mamonazos. Sois unos mamonazos. Me tenéis en modo podcast. Pero vosotros creéis que yo me merezco esto, que me tenéis en modo podcast. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Cómo sois? Así es muy difícil sobrevivir en el mundo de YouTube. Luego hay gente que tiene 300, 400, 1000 y pico personas, 15.000 personas, y yo tengo 20 personas y nadie me escribe nada, ni me manda la mierda, ni nada. ¿Esto qué es? Ya han pasado los buenos tiempos en los que la gente me insultaba. Ya casi nadie me insulta. Bueno, ayer sí, ayer ya lo puse. Luego pagó el pato otro pobre, que no sé ni quién es, pobre tico mío, lo mandé al pozo sin querer. Caroline, ve hacia la luz, Caroline, ve hacia la luz, estás aquí, Caroline, Caroline, muéstrate. Pepe, sal, asoma el cipote por algún sitio. Hola. Aitor, ¿qué pasa? Buenas noches, Bonico. Hombre, ya aparece alguien, ya va apareciendo alguien. Aitor Álvarez, que no es Aitor Recio. Bueno, ya hemos dejado lo de Marie Claire. Venga, perfecto. Pues entonces, había una noticia que no sé si la voy a encontrar porque tengo aquí unas cuantas, pero me resultaba interesante. Ahí, ¿dónde está? Sé dónde está la publicación, pero a ver, dame un segundo, porque quiero encontrarla porque ha sido me ha resultado graciosa, ¿eh? Lo digo en serio. Ahora seguramente ni la veré. A ver, dame un segundo. Es que quería verla. Es que no sé si ha sido aquí. No, ha sido en la otra. Ha sido en la otra, ha sido en la otra. A ver, dejadme porque ha sido en la otra. Mira, hay una publicación nueva de Armani. Y luego tenemos... ¿dónde estás? Jolín, ¿pero por qué me haces estas cosas? Ya no sé dónde está. Es que no está ni en la que pensaba que iba a estar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No estará aquí. No. No. ¿Estos datos son nuevos? ¿Esto es nuevo? Ah. Pues sí, esto es nuevo. ¿Estos son cifras de ahora? Pues sí, pues son cifras de ahora. Bueno, vale, no lo encuentro, no encuentro el artículo, me da mucha rabia porque era un artículo así como muy graciosico, que me ha hecho gracia a mí mismamente, pero no lo veo. A ver si aquí roneando, este es el de Puig, lo cierro, este no es, este tampoco,
Este tampoco. Nada. Tengo varios de perfumería, que son artículos de perfumería, ¿eh? Tengo varios. Pero el que quería no lo veo. No lo veo. Me da mucha rabia. Ahora lo buscaré. Bueno, voy a cerrar también el de Mentor. Y ahora también hay otro mentor, ¿eh? Tenemos otro mentor que se llama Prodigy o algo así. A ver, puede ser. A ver. Sí, Mind Games, que lanza Prodigy. Prodigy. Os lo pongo aquí. Y vamos a ver este de aquí. Venga. A ver si carga. Prodigy aquí y aquí lo tenemos. Venga, vamos. La presentación es la misma con estos taponcicos y supongo que los precios también serán primos hermanos de lo que acabamos de ver. Yo antes he intentado comprar 3.200 unidades y me ha dicho que en de la Conchimbamba que era imposible, que eso no se podía. Entonces, bueno, tenemos bergamota, canela, tenemos también leche de rosa en la salida, café con leche, flor de logonza y que no sé lo que es, y pachuli. Luego en el fondo tenemos sándalo, vainilla, maderas rubias. Aquí tenemos un... ¿Esto qué es? También es el set, es un set. Vale, pues entonces ya sabemos que el precio son, que he dicho antes, 800 y pico euros o 600 y pico euros. Bueno, por ahí andaba. Bueno, que dice que Prodigy, una fragancia rica y decadente, es una mezcla magistral de giros inesperados y matices sutiles. Un verdadero testimonio de innovación. Es una fragancia rica y decadente que combina la familiaridad reconfortante de un café con leche cálido con giros inesperados. La base es una mezcla armoniosa de sándalo, de Madagascar, vainilla y suaves maderas rubias, mientras que el toque proviene de la flor de longonza. Una especie fresca y rosada que agrega intriga. Ni ellos saben a lo que huele. Bueno, se agrega absoluto de rosa, corteza de canela y bergamota para completar la mezcla. Sus notas se entrelazan con un suave efecto de café con leche para crear una mezcla única de notas dulces, amargas y picantes. El resultado es un aroma moderno que equilibra la familiaridad y la innovación, satisfaciendo nuestros antojos de lo reconfortante y nuestro deseo de lo inesperado. Muy bien, pues estos sets, que además el precio está en dólares, ¿eh? Esto ya lo cierro y la presentación es así. Esto, cuidado, lo carga el demonio. Si hay gente que vaya a comprárselo, porque puede haber alguien que quiera comprarlo, sobre todo si es de Estados Unidos. Ojo, cuidado con estos envases. Trasvasarlos siempre a otro tipo de botella que se pueda cerrar, porque aquí se evapora la vida y cuando vayáis a echarle mano no os queda ni una gota de perfume en la botella. Y si se os vuelca y no está bien insertado el tubito, hasta luego, Mari Carmen, ¿eh? Pero que hasta luego. Avisaos quedáis. Que es muy mono, pero no es práctico. Esto es como cuando yo lancé el Tears of Pain, el Black Edition, igual, yo lo dije, cuidado, esto es por lo que es un set, mono, cookie, todo lo que tú quieras, pero ojito, cuidado con meterlo aquí, porque se evapora. O lo cerréis muy bien con el tema de la vaselina y tal, porque se evapora y no quiero destrozos luego, no. A las cosas hay que hacerlas bien hechas. $895, di que sí. Ay, 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 ay. Claro, pero no puedo comprar 3.200 unidades, que es lo que me haría falta. Soy un desgraciado. A ver, venga, vamos, que nos vamos. Quiero encontrar la noticia. Dejadme un segundo. A ver si lo encuentro la noticia. ¿Te encuentro o no te encuentro? Aquí está.
Correcto. Ya lo he encontrado. Ya soy feliz. Oh. Bueno, resulta que On Running ha contratado a Zendaya para ser la imagen y así atacar directamente, ya que Nike y Adidas están así como un poco de capa caída, os comparto la noticia, pues la han contratado para pegarle el estocazo y por lo menos salir vendiendo. Ya sabéis que Zendaya está súper, mega, ultra de moda. Esta cría está en todos los sitios. Yo la tengo un poco aborrecida porque es que sale en todos lados. O sea, de hecho, fijaros hasta qué punto la tengo hasta aquí, que yo, antes de hacerse ultra mega conocida, la estaba siguiendo yo en Instagram y he dejado de seguirla porque era publicación, sí, publicación. Hombre, evidentemente la llevo una agencia de marketing y están ahí haciendo fotografías y publicándola por ella. Pero ya era tanto que he dicho, no, se ha terminado y la tengo quitada, no la sigo, pero es por eso, porque es sin seguirla en redes y me sale 800 millones de veces ella y el otro, el Chalamat, que los tengo atragantados. No puedo más, los tengo atragantadísimos porque es que es un bombardeo continuo de imagen de ellos y venga, y venga, y venga, y venga, y lo siento, no puedo más. Entonces dejé de seguirla, pero evidentemente la tengo por noticias. Entonces resulta que la Zendaya dice que completamente vestida de blanco y con unos enormes gafas de sol, dice que la actriz de moda Zendaya, bueno, lleva de moda ya de mucho tiempo, aunque yo no la veo haciendo nada relevante, la verdad estoy esperando todavía verla en un protagonista total y absoluto, y todavía no la he visto en un protagonista total y absoluto, y además reventando taquilla. Cuando la vea reventar taquilla como Charlize Theron, pues entonces diré, oh, mira, ha reventado taquilla como Charlize Theron. De momento es una actriz secundaria monísima, porque mona la cría, pero yo no lo termino de ver todavía, ¿eh? No me, como actriz, no sé. Bueno, vamos a darle su tiempo, ¿eh? El caso, dice que de repente arquea la ceja. Bueno, esto a mí de que arquee la ceja me da exactamente igual. El caso es que On Running, fundada en la primera década del siglo XXI, ha conseguido cumplir los objetivos de su fundador y revolucionar el mercado del deporte. En su búsqueda, Bernard coincidió con David Alhan, dice el ingeniero que tenía una idea parecida a la suya, y juntos comenzaron a trabajar en el diseño y fabricación de sneakers que integrasen ciertos nuevos conceptos. Después de realizar varios prototipos, pero con una base clara de pisada amortiguada y despegue uniforme o firme, perdón, fundaron en 2010 una pequeña, por entonces, empresa de zapatillas de running llamada On. Bueno, pues nada, muy bien, muy bonito, muy fantástico. El caso que Zendaya está cobrándoselo y toco, se lo está llevando entero. Estoy leyéndolas en negrita y paso de todo más. Hacen la referencia de que cerró Nike el ejercicio del 2023 con ventas de 51.362 millones de dólares, cayendo un 2%, y que Adidas cerró la cifra de 21.400 millones, reduciendo un 5% de su facturación. Bueno, bla, bla, bla. Y On Running, que dice que no tienen techo. Claro, si todavía les queda mucho por desarrollar, eso está clarísimo, son relativamente nuevos. Dice que han presentado la colección junto con Zendaya, una colección de Zendaya, y que ha sido la última acción que ha mandado al mercado al estrellato. Claro, la niña se pone lo que sea y estás automáticamente vendiéndolo todo. Todo. ¿Esto qué es? Esto hace scroll, mírala ahí ella con sus gafas negras, y esta con las zapatillas aquí haciendo las zapatillas de goma y On. ¿Vale? Pues ya está, simplemente era eso, que me ha hecho gracia, digo, hoy voy a ver si encuentro la noticia, pues ya está, la noticia encontrada, dicha y hecha. Venga, más. ¿Qué me dice George? George, ¿qué me dices? ¿Sabes por qué las marcas descontinúan muchas fragancias? Por ejemplo, Armani Code Perfumo. Pues porque no venden. Si es que es así, es así, no es de otra manera. Siempre lo he estado diciendo y siempre lo he dicho, George. Está clarísimo, o sea, esto es un business, es una industria. Tú no tienes un producto ni estás manteniendo un producto en el mercado si no lo estás vendiendo. Tú no lo vendes, dejas de tener hype, dejas de tener ventas, dejas de producirlo. Es así de sencillo, no hay que darle más vueltas. Es que la gente se piensa que la perfumería se hace por amor a los olores o por amor al arte. Aquí nadie cobra ni se lleva el business por estar trabajando en la perfumería. Pues no, yo me lo llevo si puedo, claro, por supuesto, como cualquier otro hijo de vecino, pero vuelvo a repetir. Esto a lo que nos dedicamos mucho es una industria, y aquí se está pues
medianamente en lo posible y en cada uno en su proporción. Yo gano una mierda, porque gano una mierda, y más sin superchats y sin super nada, pero aquí estoy luchándolo. Pero te puedo garantizar que las firmas van a lo que van. Yo no vendo una cosa, hasta luego, Mari Carmen, o simplemente se queda de demodé. Es decir, hay que hacerle espacio en las estanterías a otros productos que llegan nuevos y al final pues lo quitas porque por eso, si es que no hay otra, son ventas, es business, negocio, venga vamos, venga vamos, venga vamos, y ya está. Esto funciona así. Por amor al arte no funciona el sector. Esto es una industria. Lo digo y lo diré. Y todos los que nos dedicamos a esto estamos aquí para ganar dinero. Nos guste decirlo o no nos guste decirlo, o lo enmascaremos como queramos. Quien cobra del sector de la perfumería de una forma directa o indirecta, haciendo reseñas, haciendo críticas, haciendo perfumes, haciendo diseños, haciendo lo que sea, el packaging, no sé qué, no sé cuántas, me da exactamente igual. Tú estás dentro de la industria. Estás dentro de la industria y estás llevándote tu dinero, porque también tú te tendrás monetizado tus redes, tendrás monetizado tu YouTube, y de una forma directa o indirecta estás llevando un beneficio por lo que te produce el sector de la perfumería. O bien por redes sociales o porque efectivamente vendas perfumería, etcétera, en cualquiera de sus diversificaciones varias. No se vende un perfume a tomar por saco y a otra cosa mariposa. Esto es así. Ay, he dicho, caso cerrado. Doctora Ana María Polo. ¿Qué será de ella? Bueno, estaba rodando una serie sobre su vida, no sé qué rollo. ¿Qué piensas de las fragancias sin alcohol? El caso de Chabas o Forte, es cierto que al no tener alcohol pierde la proyección que proporciona. A ver, ¿quién lo ha probado? Yo, de verdad, no, ¿esto está a la venta? Me pregunto, ¿está a la venta ya? ¿Está a la venta? ¿Se ha vendido ya? Hay gente, es que no lo sé, es que no lo sigo. A ver, yo puedo hacerme, si está a la venta, perfecto, pero ¿esto está a la venta? ¿Lo digo de verdad? ¿Esto está a la venta? ¿El Sabas Forte está a la venta ya? Es que no lo sé. Es que la verdad que no lo sé. Soren, ¿está a la venta en los Forte? No tengo ni idea. Hoy de verdad. Alerta sanitaria otra vez. Soren, ay por Dios. Madre mía. Madre mía. Madre mía, y yo compro ahí. Madre mía, 2 alertas sanitarias y yo compro en uno de estos sitios. La segunda no sé dónde es ahora mismo. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Bueno. Nora, Bonica, buenas noches. Ole, ole, mi niña. Espero que tu mamá esté súper bien ya y que estéis felices y comáis perdices. Esto es para ti, Bonica mía. Esto es para ti, para la mami. Muchas gracias, Bonica, bienvenida. Madre mía, hija mía, cuánto tiempo sin verte por aquí, por estos lares. Muchas gracias, Resalá. Ole, mi niña. Muchas gracias, Bonica mía. Ole. Vale, pues gracias, Bonica. Bueno, es que acabo de leer a Pedro Martínez, que Pedro, escúchame, que déjame, que es que yo compro aquí y compro esto además. Lo que pasa es que ya me los comí hace tiempo. Oh, no puedo. Es que lo he visto y casi me caigo de culo. No le dice Zendaya es muy mona de cara de la publi, pero como actriz no me gusta. Es que yo de actriz no la veo haciendo nada que sea interesante. O sea, no la veo pues eso, para hacer secundarios y tal, que queda monísima en pantalla y todo lo que tuviera, pero es que yo como actriz no. Pues Pedro, hijo mío, están las reseñas de todos los productos de Lidl, todos, de hombre, de Lidl y de el Aldi. Así que los tienes todos. Te ves todas las reseñicas que están ahí hechas monísimas y te las coges y te las ves, que para eso están. Gracias. Ya te he contestado. Pero no, escucha, que yo me voy a donde me tengo que ir, que es al Aldi, que lo tengo aquí, que tenemos una alerta sanitaria en el Aldi.
que, madre mía, acepto el leer gratis, sí, porque yo no quiero pagar. Os lo comparto y lo vemos. Y a ver aquí. ¿Dónde está esto? A ver, es que me he perdido un poco. Aquí está. Vale, compartir pantalla, que era donde me quería meter, que no se me ha ido la cabeza. Emisión en directo, alerta sanitaria. Aldi. Alerta sanitaria, Aldi. Resulta que retiran los frutos secos del súper y piden que se devuelvan por posibles cuerpos extraños. Pues yo, a ver, tengo que decir una cosa. Si hay algún cuerpo extraño, ya me lo comí hace tiempo. La última vez que compré los últimos frutos secos allá, pues fue... No, hace un mes largo, hace un mes largo, o sea que los cuerpos extraños ya los he digerido y los he cagado. Pero bueno, a ver, ¿qué dicen? La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, ha publicado una nueva alerta sanitaria para toda la población relativa a la posible presencia de cuerpos extraños en 2 productos de mezcla de frutos secos del catálogo de Aldi, pertenecientes a la gama Trader Joe's, de origen estadounidense. Dice que se trata en concreto del Mix Miramix de 500 miligramos y del Mix Miramix XXL de 800 gramos. Pues no sé si eran estos o no, la verdad, pero yo me los he comido. 2 cócteles de frutos secos sin gluten con una mezcla típica de aperitivo que incluyen diferentes snacks salados y uvas pasas. Ya está. Eran esos. Ya está. Yo ya los he cagado. Tengo cuerpos extraños en mi cuerpo y en mis riñones. Ahora, ¿cómo los devuelvo yo? Ya los he cagado, no los puedo recuperar. Y no es coña lo que estoy diciendo. Pero bueno, que estaban riquísimos, ¿eh? A mí me da igual. Yo no encontré ningún cuerpo extraño. Yo no tuve que echar nada y hice así. No, porque yo mastico las cosas, no me las trago. Entonces, como mastico, no me las trago, pero sí. Bueno. La información se ha difundido desde la Comunidad Autónoma de Cataluña a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. Dice que la propia compañía alemana ha informado a través de la página web del incidente, avisando de que ya se han retirado todos los productos afectados a la venta y se solicita a los clientes que en caso de haberlo comprado lo devuelvan para que les sea reintegrado el importe. Y a mí ahora, mira, no son estos. A mí ahora, ¿quién me devuelve mi salud? No tenían nada, los que yo compré no tenían nada. Vale, os he puesto el enlace aquí, me parece que sí, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, os he puesto el mix que era. Y luego tenemos esto que os lo pongo también por aquí, ¿vale? Aquí. Os pongo también toda la información para que la tengáis. Pegamos y ahí está esa información. Y hay más información por aquí abajo, son estos. Producto 2. Vale, eso es el producto 1 y ahora toca el producto 2, que es este, que también os lo pongo para que lo vayáis viendo, porque los directos se ven, o sea que no os penséis, poco a poco y la gente va entrando y va viendo los directos y yo esto lo pongo aquí para que se vea todo. A ver si carga. Ahí está. Vale, perfecto. Ha entrado bien en YouTube. No sé si ha entrado bien porque son larguitos. Vale, entonces está todo. Temperatura ambiental. Perfecto, está todo, creo que sí. Perfecto, está todo. Entonces, ahora nos iríamos a los lotes han distribuido por todo el territorio nacional y ya se han trasladado la información a las autoridades competentes de todas las comunidades autónomas para comprobar la retirada de los productos. Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta lista se abstengan de consumirlos. Pero es que es que además lo que a mí me pasa es que con la dieta que tengo, por las noches tengo que consumir frutos secos. Por aquello de la digestión y todas estas cosas, ir al aseo, de este rollo. Entonces, yo me los encasqueté y además, como llevan todo lo que me gusta y como lo que tengo que pesar o contar, me da exactamente igual. O sea, pero yo no he encontrado nada. Yo me lo comí muy a gusto y yo no tuve que hacer, a no ser que tengan gusanitos y cosas de esas. Si llevaban gusanitos, llevaban carne, estaba comiendo más proteína. A mí me da igual. No me he muerto ni me ha pasado nada, pero hay gente que le puede hacer algo, ¿eh? Bueno, pues ya está. Y ahora nos vamos a ir a otra alerta sanitaria. Por favor, perdonadme, pero estas cosas son muy importantes, que me ha buscado Sole. Muchas gracias, chiquillo. Y esta es otra alerta sanitaria. A mí esta sí que creo que no me afecta en nada. A ver.
Es que con este nombre yo no compro nada que se llame zurrapa, porque se llama zurrapa y me acuerdo de la zurraspa y las zurraspas están los calzones. Embutidos La Serrana, alerta sanitaria por listeria. Os lo cojo también y os lo comparto. Ay, de verdad, qué vida. Venga, vamos con otra alerta sanitaria. Perdonadme, pero estas cosas son importantes, ¿eh? Y a mí me paso la perfumería yo por el forro de los cuyons, en catalán, nunca mejor dicho, porque no, esto es más importante que la perfumería y las tonterías. Así que ahora, alerta sanitaria 2 con listeria. Esto es con fecha del 28, pero cuidado porque somos muy despistados. Alerta sanitaria por listeria en tarrinas de zurrapa blanca de embutidos La Serrana. Nos dice que el lote afectado ha sido distribuido por una empresa de la vecina localidad de Olvera. La Consejería de Salud ha ordenado la retirada inmediata del producto afectado del mercado. ¿Tenemos alguna nota más que sea para poneros aquí? Sí, tenemos todo esto. Esto parece un poco largo. Yo no sé si me va a dejar... Sí, esto yo creo que sí. Copio y os lo pego aquí. Es que tenemos aquí la zurraspa. A ver si entra esto en el YouTube y en YouTube sobre todo porque está más limitado a los caracteres. En YouTube me limita los caracteres. No sé si ha entrado en YouTube. A ver, voy a mirarlo. No, no me ha entrado en YouTube. Dejadme un segundo. Me parece que si lo copio de aquí, a ver si lo puedo copiar de... A ver si me deja engatillarlo aquí. Aquí sí me va a dejar. Lo estoy copiando de la morada y me lo traigo para acá. Este lo borro. Borro el comentario y ahora viene este, que es el que he copiado del otro sitio, que esté seguro que sí que entra. ¿O no? ¿No ha entrado? Sí ha entrado. Perfecto, ahora ya está. Ahora sí que ha entrado. Pues eso, de zurrapa a zurraspa va poco y yo esto no lo compro. Vamos, es que ni pegando saltos, haciendo la broma un poco, pero bueno. El caso que la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha lanzado una alerta sanitaria tras detectar el nivel elevado de listeria en un producto cárnico distribuido en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla. La contaminación ha sido identificada en el lote de la zurrapa blanca, fabricado por Fábricas de Embutidos en La Serrana, ubicada en Olvera, Cádiz. Es justo lo que viene debajo, lo que os he copiado y pegado, y dice que la Consejería de Salud ha ordenado la retirada inmediata del producto afectado del mercado y se recomienda a los consumidores que tengan en su domicilio cualquier formato de este lote mencionado, que se abstengan de consumirlo y lo devuelvan al punto de compra. Recomendaciones de los consumidores: dicen no consumir el producto del lote afectado, devolverlo. Y hasta el momento se ha registrado un solo caso relacionado con esta contaminación. Se trata de un hombre de 49 años del Arajal, Sevilla, que fue ingresado en el Hospital Universitario de Valme y ha sido dado de alta el viernes 26. Vale, perfecto. Pues al resto de ciudadanos al parecer está sentando bien. La fecha de caducidad el 24 del 11 del 24. Pues aquí hay listeria, así que ojito, cuidado con esto. Yo la verdad es que no sé qué producto es este. ¿Realmente qué tiene esto? La Serrana, ¿qué es zurrapa? Es que no sé lo que es la zurrapa. ¿Qué es zurrapa blanca? Veamos, necesito saber lo que es. Ya esto me llama zurrapa. Es que es la primera vez que lo leo. Blanca, ¿qué es? ¿Qué es como una manteca, una mantequilla? ¿Qué es eso? Es una manteca, ¿no? Lomo blanca, zurrapa de lomo blanca. ¿Esto qué es? A ver, ¿qué es? ¿Pero qué es el producto en sí? Es como un machacado, un triturado de algo con mantecoso grasiento. A ver, Wikipedia lo dice. Ay, sale en Wikipedia, lleva grasa esto. Dice que la zurrapa de lomo, es plato de charcutería de lomo de cerdo frito en manteca de cerdo y sal. Yo esto no lo como en mi vida. Que se va deshilachando y al que opcionalmente, y dependiendo de cada cocinero, se le van añadiendo determinadas especias como ajo, orégano, pimentón, etc. También puede incluir algo de vinagre. Tiene cierto parecido con las rilletes francesas. Dice que en semiconservas se pueden encontrar también zurrapa de hígado o zurrapa de sobrasada. Para las tostas, entiendo que esto es que es como una especie de manteca, es como una mantequilla, evidentemente hecha de lomo y de todo esto que están diciendo aquí,
pero es que en la parte superior es como el paté. Lleva una cantidad de grasa por encima que es que yo esto no me lo como ni pegando saltos, me muero del ascazo. Por si os interesa, ya ves tú la referencia que es la Wikipedia, que eso da angustia también, porque es el sitio menos fiable del universo. Lo siento, Wikipedia es el sitio menos fiable del universo, pero mira, aquí os lo dejo para que veáis lo que es la zurraspa, la zurraspa de lomo. Que es lo que se caga el calzoncillo cuando te la comes. Bueno, y luego lo envasan. Dice, sí, como para untar eso es una bomba para las arterias. Hombre, entiendo que la grasa de arriba se quita y te comes lo que está abajo. Entiendo. En el caso del paté pasa eso. Tú retiras del paté, retiras la grasa de arriba y te comes lo de abajo. Yo no me como la grasa, me da un asco de me muero. Calla, calla, calla. Es ya el paté, me da asco. Con que tú imagínate comerte la grasa de encima. No. Ahora me dirá algún entendido, pues la grasa te la comes y está buenísima. Pues no, mis arterias que revientan. No, me da mucho asco. O sea, yo cuando ves en niveles de grasa así, a mí no me gusta la manteca de cerdo y el pringue, me da un asco de me muero. No, 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 no. Las tostadas de mantequilla con manteca de cerdo y azúcar. Que mira que yo he podido comer en mi vida. Muchas, que tengo que reconocer que además la manteca de cerdo con azúcar en una tostada está bueno, pero yo ahora mismo ya no tengo estómago para eso, para comérmelo, te lo digo en serio. Y el pringue siempre me ha dado asco, ¿eh? El pringue, cuando ya me enteré yo que vi, porque en mi casa se han hecho siempre mucha matanza, y yo ya como sé de dónde sale el pringue, que no es ninguna cochinada ni nada, pero ya sé que es todo lo que se queda, todo el pozo ese de grasa que se queda después de hervir, todo lo que se hierve después de una matanza, pues a mí que no me apetece comerme eso. Y cuidado porque la gente dice que está buenísimo el pringue, que tal que cual, para arriba que para abajo, y entonces, pero a mí nunca me ha gustado, le encontrar un saborazo súper fuerte siempre, y más si es de matanza casera. Si es de estos que te venden las carnicerías, que he llegado a comerlo y a probarlo, te puedo garantizar que eso no sabe ya casi a nada, pero como te sea de quien haga matanzas, sabe que el pringue de matanza casera de toda la vida tiene un saborazo súper fuerte. Hay que hay gente que le vuelve loca, que se pirra por eso. A mí no me gusta, lo siento. Estamos aquí hablando de comida, parece que tengo hambre, por si tengo un poco, me tocan los frutos secos ya y todo. Pero bueno, en fin, que no, ya después de ver que los frutos secos tienen alimentación incluida. Vamos a comer zurraspa de lomo. No puedo, Javi, me das cazo. Yo no puedo. O sea, no. No puedo. A ver, la manteca de cerdo tengo que reconocer que si te tengo que hacer algún asado a nivel familiar y tal, yo cojo un poco de manteca de cerdo y la echo al asado, ¿eh? Pero porque sale más jugoso, sale muy rico. Pero yo comerme la manteca o el pringue o esta cosa que es la primera vez que la veo, yo no lo conocía. Y mira que está en Andalucía, ¿eh? Pues igualmente, igual la he visto por ahí en algún sitio. Yo no creo que haya comido jamás de eso, en las tostadas ni en una tostada, pero yo no tengo estómago para comer cosas de esas así. Me sienta mal. O sea, es que no. No. Y ya estoy yo así, que me sale la carne por los ojos, estoy tirándole al pescado. Cada vez que cojo la dieta y veo 180 gramos, 150 gramos, 100 no sé qué, 100 no sé cuántas de carne, de pechuga, de tal, y yo digo pescado. Voy al pescado, que por cierto mañana sí que tengo que comprar pescado porque no me queda. Porque ya tanta carne, la proteína, bueno, la proteína del pescado. Uf, qué cansera. Qué cansera de estar comiendo carne. No quiero comer tanta carne. Ya está bien de tanta carne. Bueno, que os recuerdo que hay una cosa llamada like, que hace un montonazo de tiempo que no me habéis dado like, ¿eh? Porque estoy viendo 35 likes todo el tiempo y, oye, y yo sé que hay gente que aquí no le ha dado like, porque sea una, pero bueno, que le den al like. Acuérdate de congelarlo antes. ¿Qué tengo que congelar, hija mía? El pescado. No, el salmón no hace falta congelarlo. El salmón, porque lo congelo siempre. Claro, es que lo congelo siempre. Cuando como pescado, lo único que me gusta de verdad es el salmón. Y
y salmón y merluza. Y siempre la congelo. Así que no tengo problemas. Lo cojo y siempre lo congelo. No, no me voy a morir de anisakis porque se va directo al congelador. Yo en eso sí que lo llevo al pelo, ¿eh? Los frutos secos no los congelo para matar los sólidos que pueda llevar, que yo estoy seguro de que además esos frutos secos lo que tenían era carne. Esos frutos secos seguramente que llevaban proteína. Pues estaban bien buenos cuando yo me los comí. Nora también ha comido de esos frutos secos y no se ha muerto y no le ha pasado nada. Así que estamos sanos de momento. Igual nos salen cuernos después del verano. Cuando llega el otoño empezaron a salir unos cuernecicos así por la frente y nos transformamos en un bicho raro. Se nos alarga el morro y todo. Y terminamos como cervatillos. A ver. ¿Dónde vamos? Nos vamos a, bueno, esto de los juegos mentales, el Prodigy, ya hemos hablado de Prodigy, lo puedo quitar. Y ¿qué más? Había por aquí preguntas de gentes que como me he ido a lo de a lo importante, perdonadme, pero me he ido a lo importante. Sé que habéis hecho alguna pregunta por aquí. Ah, sí, lo del Sabas nuevo, ¿de verdad está a la venta? Es que no lo sé. Nueva. Es que no sé si está a la venta. Dior, estoy en Dior, ¿eh? Esto no está a la venta todavía. Yo no sé la gente cómo se pone a decir que, o sea, igual está a la venta en Brasil. En Brasil sé que se lanzó, es que no está a la venta. Yo no sé cómo la gente puede decir todavía si te va a oler o no a oler. Perdonadme, es que no está a la venta. Vamos a dejarnos de chuflas. Es que yo no, mirar, yo Paquito me toca mucho los cojones, ya lo sabéis, Paquito me tiene un poco harto, Paquito no hace nada más que perfumes para la Jet Set y cuando salga va a ser perfume carísimo para también Jet Set. ¿Eh? Va a ir con nombre de Chusma, porque Sabas fue un perfume que se lanzó para la Chusma, es decir, para todos nosotros, pero no para la Jet Set. Eso forma parte ya de las líneas de la Chusma, que somos nosotros. Yo por lo menos me considero Chusma, porque yo sé que él nos considera Chusma, porque nos pone unos precios también que últimamente están hiper mega subidos y ya la cosa cambia. Pero hay concentraciones que no llevan alcoholes y que están súper bien y que rinden perfectísimamente. O sea, pensar que a lo mejor puede ser una suspensión que sea como muy atar. Es como las colonias baby. Hay colonias baby que te rinden un montón y que no llevan alcohol, que son en suspensión de agua. Están todos con la suspensión de agua. Entonces, dejar que salgan las cosas primero a la venta, hombre, no lo digo por ti, ni muchísimo menos, líbreme el Señor, pero es que la gente está ya hablando de más. Y cuidado porque yo no me caso con Paquito, ¿eh? Ya sabéis que yo a Paquito le doy una caña que es para flipar porque estoy muy indignado. La verdad que no estaría indignado con él, estaría indignado con sus jefes, que son los que deciden al final los precios que tienen que poner, pero es que él también está tan endiosado en hacer perfumería para las gentes VIP y no para la chusma, que me toca las narices, y cuando ahora decide o ya haya decidido de vez en cuando sacar perfumes para la chusma, lo saca con unos precios de infarto, como es el caso de los femeninos. Los femeninos lo saca a precio de infarto. Todo lo que ha sacado hasta la fecha ha sido con precio de infarto, hasta incluso los perfumes de la chusma. Entonces a mí me toca mucho los cojones. Pero de todas formas, a partir de todo eso, o aparte de todo eso, tengo que reconocer que vamos a esperar a que salga el perfume a la venta, que salga a la venta. Y entonces hablaremos. Mientras que no esté a la venta, no sabemos nada de nada de nada, porque a lo mejor lo que he intentado hacer, y además entiendo que lo que habrá intentado hacer será como una especie de atar, y que vaya subiendo conforme a la temperatura corporal. De todas formas, también otra cosa. Vamos a ver qué tal funciona. Vamos a ver qué tal funciona. A ver si necesitaría la página web de Dior, Dior Brasil. Dior BR. Aquí está, Dior BR. Estaba al final, al fondo de Dior Brasil, y estaba justo al final. Colección privé, colección masculina, fragancias masculinas, Dior
A ver si no lo han cambiado ni lo han quitado, ¿eh? Sabas, Dior, estaba al final. Yo me acuerdo que habría Sabas y estaba todo al final. A ver si se abre. Me están mareando mucho, ¿eh? Para salir con la línea Savage están mareándome un montón. Dior Savage, a ver si lo encuentro. Dios mío, es que lo han quitado. Es que yo voy tan rápido haciendo scroll que no lo veo. Refill, Parfum, Eau de Parfum. No está, no lo veo. ¿No lo veo? ¿Será posible que no lo veo? ¿Lo han quitado? ¿De verdad que lo han quitado de Dior Brasil? Sore, ¿lo han quitado de Dior Brasil? A ver, el enlace que me mandaste tú, puedes buscar. Soren, es que lo que pasa es que nos mandamos un mogollón de mensajes diarios y esto tiene ya semanas. Pero, a ver, sí, pero tenemos fecha. Tenemos fecha porque si atiendo al directo de Brasil, a ver, es que me parece que lo han roto, ¿eh? Yo no lo encuentro. A ver, me voy a meter en el canal. Y venía además con precio y todo, ¿eh? YouTube Studio. Contenido en directo. Es que, claro, la noticia la dimos aquí. 50 y a directos diarios como para encontrarlo, pero además salía la botella del Savas nuevo, lo tenía en la miniatura lo puse. A ver si lo encuentro. Aquí está. La fecha fue con fecha 12 de julio. El día 12 de julio. Hay que remontarse en el WhatsApp a la fecha del 12 de julio. A ver si está por aquí el enlace. No, el enlace de Brasil. Lo vimos en la página web oficial de Brasil, ¿eh? No, en esta página no. En esta página no fue. Fue en la página web oficial de Brasil. No fue. Me está saltando un montón. Fue en la página web oficial de Brasil con fecha 12. Fecha de. Entre el 11. A ver, esto fue emitido el día 12, pero el día 12 de julio. El día 12 de julio, viernes. Seguramente fue entre el 11 y el 12. Habría que mirar los WhatsApp del 11 y del 12. A ver, esto es investigación aquí completamente del tema. El día 11, WhatsApp. A ver. Sí, Soren lo va a encontrar antes que yo, porque yo estoy con el ordenador y lo voy a encontrar más. Va a ser más complicado. La Hugo Boss. Vamos a seguir, estoy en el día 22. Estoy esperando que cargue. Día 22, el 11. A ver, ahora me he pasado de día. A ver. Espionajes de Louis Vuitton, el día 11. Necesito llegar al día 11. Vamos, y como no nos mandamos mensajes con las noticias y todo el rollo, como para encontrarlo, ¿sabes? Madre mía. 11. Estoy en el día 9. El 11. Aquí estoy en el 11. Esto es el 11. No lo veo. Igual no lo compartimos. Estaba publicado en Brasil, ¿eh? Y ya no está publicado. No lo veo. No lo tengo, ¿eh? No tengo el enlace. No tengo el enlace, ¿eh? No.
No me aparece. Porque en esta página web no viene la concentración ni nada. En la de Brasil venía la concentración y venía absolutamente todo. Venía todo. Y no lo tenemos, ¿eh? Lo han retirado, ¿eh? Lo han retirado. El enlace no está. No está. Se me he metido en Dior PR y ya no está. Lo han quitado. Esto fue una colada que tuvieron, pero del 15, ¿eh? Tuvieron una colada del 15. Lo han retirado. No está. Estaba al final. Es que además estaba al final. Si tuvieron una colada de que te cagas. No está, lo han retirado. Pero bueno, que vuelvo a repetir, que yo no le tengo ninguna fe ni nada de esto, ya lo he dicho, lo tengo muy claro, pero también lo que os digo es que hay que esperar a tener el producto. Nadie puede hablarte nada si no hay producto. A mí, yo es un producto que no tengo hype con él, ¿eh? No tengo ningún tipo de hype, ni tengo prisa por comprarlo, ni nada de esto. Lo siento, que me da igual que lleve alcohol, como que lleve agua, como que lleve, me da igual, orina de burro, me da exactamente igual. Se supone que no se la va a jugar y va a meter una buena concentración de perfume o de por lo menos ingredientes para que eso vaya subiendo. De todas formas, también os recuerdo una cosa que también, cuidado, porque es que aquí las cosas parece ser que nos olvidamos y estamos hablando de química orgánica y muchos productos, ingredientes que se incluyen dentro de lo que es los ingredientes conllevan enlaces de alcohol. Entonces, ojo, cuidado, porque dicen que no lleva alcohol, pero luego al final hay algo por ahí en medio que conlleva cadenicas de alcoholes y otras cosas, ¿eh? Que aquí nos callamos muchas cosas, pero no todo el monte es orégano. Y más dentro del mundo de la química orgánica, que cada cosa se entrelaza con cada cosa y luego al final puede salir, vete a saber qué. Entonces, por eso digo que ojito, cuidado, y hay que esperar. Yo no tengo, de verdad lo digo en serio, además ya hablé todo lo que tuve que hablar en el día 11 o el día 12 de este mes, ya estuve hablando, además lo dimos aquí en primicia, en esa página, creo que además en ese directo Soren hice pantallazo. En ese directo hay pantallazo de la página de Brasil. Es que, a ver, voy a meterme. Es que hay pantallazo de la página de Brasil, estoy seguro. Es que ahora que he caído, es que hay pantallazo de la página de Brasil. YouTube Studio. Es que estoy seguro de que hay pantallazo. Contenido en directo el día 11. El día 11 o el día 12. Fue el 12. El 12, el 11. El 12. 12 de julio. Venga, me meto en el vídeo. Aquí está el enlace del vídeo. Voy a silenciarlo si me deja la puñetera publicidad. ¿Que me tiene que salir publicidad a mí? ¿Por qué me tiene que salir publicidad si yo soy el dueño del canal? A ver, Dior. ¿Dónde estás? Si es que hay pantallazo. Aquí está. El pantallazo total. €135. Vosotros, de verdad, lo digo en serio. Esto fue una de las cosas que yo dije. ¿Vosotros os pensáis que yo me pienso gastar €135 por salir haciendo un vídeo con la puta botella de Christian Dior del Forte? ¿De verdad, en serio? Venga, hombre, que no. Está hecho, ¿eh? Mirad, empieza en el minuto. Ya estoy hablando cosillas por ahí, estoy ahí con el perro para arriba y para abajo, que me estoy viendo, no me estoy escuchando, evidentemente. A ver. 1:13:45. 1:13 minuto, 1:13:45. Ese es el minutaje que tiene el vídeo. Os pongo el enlace. Aquí os pongo el enlace y ahí ahora mismo os pongo el minutaje una vez que entre. El minutaje está en el 1:13:47. Y es donde empiezo a poner el pantallazo de Dior, página web oficial Brasil. He dicho 1:2:13, 2:47, minutaje, jolín con las mayúsculas de este teclado del ordenador. Hoy los japoneses, ¿cómo son? Minutaje, Dior
Voy a poner Dior Forte y terminamos antes. Forte. Ya está, ahí es donde está, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y paso a ver, lo voy a cerrar, saco algo más, no porque no me dejaba ver nada más, es que no me dejaba ver absolutamente nada más. No había nada de composición, me parece, ni nada de nada. A ver aquí, a ver aquí. Sí, ya pasaríamos al siguiente perfume. Pasamos al siguiente perfume. Sí, hice mención y se pasó al siguiente perfume. Pero ahí está el minutaje. Ahí es donde está. Voy a salir de ahí. Ya está. Y listo. Y ahora voy a subir de nuevo a ver qué más me habéis puesto por aquí. A ver dónde está. Hay algo más. La Norica. Nora. Me voy a dejar a alguien. Sé que estoy haciendo scroll por aquí, pero me he dejado a alguien que no le he contestado algo. Seguro. No lo sé. Ezequiel. A ver. Sé que no he contestado a gente, ¿eh? O igual sí, lo he contestado todo. Bueno, no sé. Ahora mismo es que la verdad es que no veo así. Vale, pues ya está. Asunto arreglado. Vale, 1 hora 28 minutos. No sé. ¿Qué es 1 hora 28 minutos? ¿Qué es 1 hora 28 minutos? El minutaje que yo me he marcado aquí, lo tenía por aquí. Es donde empiezo a hablar de Dior, es ahí, más o menos. Porque lo he puesto yo. O sea, es que me lo he puesto. Antes de que salga la fotografía en sí. Antes empiezo a hablar. Y como antes estoy hablando, por eso lo pongo antes, no lo pongo después. Vale, pues entonces, esto aquí que lo cierro. Y el precio es una barbaridad. Lo siento mucho. No. Mi economía no se va a gastarse 135 euros en un Savage. Lo siento. O sea, por eso digo que esto no es un perfume ya para chus. Esto no es un perfume de chusma, ¿eh? Esto no es un perfume para chusma. Que luego igual en las tiendas ya sabemos cómo se las gasta Louis Vuitton. Quiero decir, en páginas web oficiales, Louis Vuitton, Sephora, Corte Inglés, porque son los que ponen siempre el mismo precio, súper ultra mega caro, pero luego está Arenal, Druni, Marvimundo, Rimor. Todas estas lo tienen luego más económico, pues porque mueven muchísimo volumen. Y lo que aquí cuesta 135, pues luego puede salir costando 110 o 100. Más barato de eso no creo que ni de coña, ¿eh? No es más barato que eso, no. Ni de coña, ¿eh? Ni de coña, ni de coña, ni de coña. Bueno, pues ahí nos quedamos con esto. También lo puedo cerrar. Esto también lo cierro. Esto lo cierro. Me están pitando los oídos. En fin, señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me despido ya, que tengo que ponerme a editar como un loco, pero como un loco. Y madre mía, es que llevo todo el día pegado al ordenador, es que no me he despegado, pero me voy a poner a editar porque tengo que hacerlo. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos mañana sin falta. Así que preparar respuestas. No, las respuestas las doy yo. Preparar preguntitas si queréis, hacer lo que queráis. Y nos vemos mañana. Me preguntáis que yo en la medida de lo posible os contesto. Así que ya está. Nos vemos enseguida. Señoras y señores, auf Wiedersehen.